Una parte de mí quería ir a por Sakayanagi cuando saliera de la heladería. Quería saber exactamente cuánto sabía de mí, y más concretamente, de ese lugar. Pero decidí no hacerlo por dos razones. Primero, si parecía desesperado por saber lo que ella sabe, podría intentar usarlo en mi contra. Segundo, de todas formas nos veríamos más a menudo. Estamos en la misma clase, es inevitable que tengamos otra charla para poder preguntarle. Mi plan era irme a casa justo después de que Sakayanagi se fuera, pero ese plan se descartó rápidamente cuando Hashimoto y Sanada empezaron a bombardearme con mensajes preguntándome dónde estaba y si estaba con Sakayanagi. Supongo que ella y yo éramos los únicos que no estábamos en el karaoke del centro comercial Keyaki. Ayano Kouji-kun, ¿estás bien? No estás en el karaoke, ¿verdad? ¿Estás en casa? Sanada Sakayanagi tampoco está, ¿estás con ella? Sanada, ¿es esto lo que creo? Apartamos la mirada 2 segundos y Ayano Kouji tiene una cita con Sakayanagi. Ya veo. Hashimoto, es por estas fechas que me arrepiento de haberles permitido hacer un chat grupal entre los tres después de nuestro primer día de clases. Sakayanagi aparecía de vez en cuando en las últimas 2 semanas, pero nunca di una respuesta concreta sobre mi conexión con ella, ya que yo mismo no estaba seguro hasta hoy. Lo siento, tenía cosas que hacer. ¿Sigue funcionando el karaoke? Puedo ir a visitarlos un ratito si quieren. Ayano Kouji está vivo. Hashimoto, seguimos ahí. La mayoría de la clase B también está en el karaoke. Parece que tuvieron la misma idea que nosotros. Es el karaoke del tercer piso del centro comercial Keyaki. ¿Sanada clase B? ¿Sabía Ichino-se que íbamos al karaoke o fue casualidad? La verdad es que no tengo motivos para sospechar de ella, pero después de esta tarde no puedo evitar estar un poco alerta. Hashimoto, en particular, ha estado mucho con Sakayanagi y Kamuro la semana pasada, así que es posible que el karaoke solo fuera una forma de tenernos a Sakayanagi y a mí a solas. Desconfiar de todos no me ayuda. Si tuviera que sospechar de alguien de nuestro año, Ichino Seonami no era la persona indicada para sospechar de segundas intenciones. Hasta ahora, mi impresión de ella era la de una chica amable pero fuerte que se llevaba bien con muchos de sus compañeros. Es más, probablemente ni siquiera conozca el sistema jerárquico de nuestra escuela. Llego en unos 10 minutos entonces. Nos vemos pronto. Ayano Kouji, después de enviar ese mensaje, apagué el teléfono y empecé a caminar hacia el centro comercial Keyaki de nuevo. De hecho, ya casi llegaba a la residencia cuando Sanada y Hashimoto empezaron a escribirme, así que ojalá me lo hubieran hecho un poco antes para ahorrarme otro viaje. Pero la verdad es que no me puedo quejar de poder moverme. Al llegar al tercer piso del centro comercial Keyaki y acercarme al karaoke, vi inmediatamente la gran cantidad de alumnos de primer año apiñados alrededor. Parecía que justo afuera del local era el lugar ideal para descansar del karaoke. Tanto los alumnos de la clase A como los de la B estaban dispersos, algunos incluso hablando entre ellos. No me sorprende que la clase B sea capaz de hacer amigos con casi cualquiera. Aunque nuestra clase supiera de la jerarquía en nuestras clases, eso no debería disuadirlos de hacer amigos con otras clases, al menos no hasta que éstas empiecen a entenderla. Al entrar al karaoke, los únicos estudiantes presentes eran de las clases A y B. En total, había 10 salas relativamente grandes para que los estudiantes participaran en el karaoke. La clase A había reservado 5 de esas salas, y la clase B la otra mitad. Sin embargo, eso no pareció importar, ya que enseguida me di cuenta de que los estudiantes de las clases A y B estaban en todas las cabinas, independientemente de quién las hubiera reservado. No pensé que aparecerías, Ayano Kouji-kun, dijo Katsuragi, quien hasta hacía un momento estaba hablando con algunos estudiantes de la clase B. Yo tampoco, pero Sanada y Hashimoto me hicieron cambiar de opinión, dije encogiéndome de hombros. ¿Sabrías dónde está Sakayanagi-san? Me gustaría hablar con ella sobre algunas cosas relacionadas con el futuro de nuestra clase, pero no tengo su número de teléfono. Estuve con ella antes, pero cuando se fue no me dijo a dónde iba. Ya veo, tendré que contactarla a través de Hashimoto-kun o Kamuro-san más tarde. No importa, también quería hablar contigo de algo, Ayano Kouji-kun. Parece que me desean mucho esta noche, ¿qué es? Pregunté. Katsuragi ladeó la cabeza confundido un momento antes de continuar. ¿Qué opinas de Sakayanagi-san? Si hubiera sido Hashimoto quien me hiciera esta pregunta, habría asumido que se refería a algo romántico, pero Katsuragi definitivamente no pretendía que sonara así. Lo que quería saber era qué pensaba de ella como persona y las habilidades que parece poseer. No he hablado mucho con ella, pero puedo darte algunas primeras impresiones. Parece una chica inteligente.
Alguien que puede parecer inocente al principio, pero en realidad es buena haciendo planes y engañando a la gente. Ya veo, para alguien que dice no haber hablado mucho con ella, esa fue una impresión sorprendentemente detallada. Para nada, creo que la mayoría de quienes han hablado con ella tienen la misma impresión. Pero hay algo más. ¿Y qué podría ser? Sakayanagi es segura de sí misma. Katsuragi entrecerró los ojos y su expresión se tornó cautelosa. Esperaba que le diera una evaluación justa de una compañera de clase, pero al parecer recibió más de lo que esperaba. ¿Qué quieres decir con eso, Ayano Kouji-kun? Es inteligente y lo sabe. La gente así da mucho más miedo que quienes no confían en sus propias habilidades. Si me preguntaras en retrospectiva por qué le conté todo esto a Katsuragi, mi respuesta sería simplemente seguro. Que Sakayanagi sepa de ese lugar es peligroso. Si el sistema de jerarquía que se implementará en mayo es realmente como creemos, se convertirá en una batalla entre clases. En ese caso, toda clase necesita un líder. Ahora mismo, los únicos dos candidatos para ese puesto serían Sakayanagi y Katsuragi. Me da igual cuál de los dos termine asumiendo ese puesto, siempre y cuando me dejen fuera. Pero si Sakayanagi termina siendo nuestra líder de clase, necesito un seguro. Si alguna vez decide que estoy retrasando la clase o la molesto, lo más probable es que ponga a la clase en mi contra. Si le digo a Katsuragi qué clase de persona es Sakayanagi, podría usarlo a su favor y conseguir un puesto destacado en la clase, independientemente de si es elegido líder o no. Eso es lo que espero al menos. En un mundo ideal, Katsuragi podría mantener a Sakayanagi bajo control hasta cierto punto, y no me molestaría con la información que tiene. Si Katsuragi se convierte en el líder de la clase, no habrá problema. Pero si no, necesita convertirse en algo así como un asesor de Sakayanagi. Así no podrá volverse en mi contra sin una razón justificada. Katsuragi se rige por las reglas, y si no hice nada que amerite un trato duro, no lo recibiré. Puedo usarlo para mantener a Sakayanagi en paz. Ayano Kouji-kun, hiciste algo. Katsuragi-kun, Ayano Kouji-kun. Antes de que Katsuragi pudiera terminar su frase, nos interrumpió el sonido de una chica alegre que nos llamaba. Era Ichino Seonami, acercándose con Kanzaki a su lado. Me pregunto si Kanzaki se parece a Totsuka en eso de no separarse de su dueña. Parece que tuvimos la misma idea, ¿eh? Pensar que nuestras clases vendrían al karaoke esta noche. Las casualidades dan miedo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa radiante. Supongo que fue más bien algo planeado para tu clase. Nuestra clase decidió venir por capricho después de que Hashimoto invitara a todos, dije. Bueno, esta semana había un gran descuento para grupos grandes, así que eso explica por qué pasaría algo así. Pero bueno, quería hablar con ustedes dos de todas formas. Considerando que querías hablar conmigo y con Ayano Kouji-kun, ¿tengo razón al suponer que se trata de nuestra negativa a unirnos al consejo estudiantil? Preguntó Katsuragi. Ichino se rió torpemente, rascándose la nuca. Ya me lo imaginaba. A ti también te rechazaron, ¿verdad, Katsuragi-kun? Katsuragi asintió. Supongo que esa no es la única razón por la que viniste a hablar con nosotros. Cierto. Quería preguntarte si ya has vuelto a solicitar tu ingreso al consejo estudiantil, Katsuragi-kun. Katsuragi dudó un momento, aparentemente avergonzado. Sí, lo hice. Sin embargo, ni siquiera 10 minutos después de mi solicitud, ya me habían dicho que me habían rechazado otra vez. ¿Eh? Ichino se ladeó la cabeza confundida. Qué extraño, presenté mi solicitud hace 2 días, pero aún no me han rechazado. Me pregunto qué ha cambiado. Ichino y Katsuragi guardaron silencio, intentando pensar en qué podría haber cambiado entre el viernes pasado y ahora que permitiera que Ichino se fuera reconsiderada, pero no Katsuragi. Ninguna de las dos había cambiado sus solicitudes. Decidieron seguir mi consejo de ser persistentes y no rendirse por ahora, al parecer. ¿Ya han considerado alguna interferencia externa? Les dije. ¿Cómo, otros miembros del consejo estudiantil? Preguntó Ichinose. La única persona que podría influir en algo sería, el vicepresidente, ¿verdad? Preguntó Katsuragi, aparentemente convencido de su propio razonamiento. Ese sería Nagumo Miyabi-senpai. Aunque me pregunto si es cierto, Katsuragi-kun parece más competente a primera vista, dijo Ichinose. Nagumo Miyabi, ¿eh? No apareció durante la ceremonia de entrada, pero lo más probable es que estuviera allí en ese momento. También podría haber estado al tanto de la entrevista a la que se sometieron Katsuragi e Ichinose. Nagumo-senpai, de acuerdo, iré a preguntarle si sabe algo el próximo lunes. Gracias a los dos. Ichinose nos extendió la mano.
Curiosamente, Kanzaki guardó silencio durante toda la conversación, mirándonos a los tres como si nos estuviera observando. Onami, vamos, todavía no has cantado. Justo después de estrecharnos la mano, una chica de pelo violeta oscuro se acercó y se aferró al brazo de Ichinose, intentando arrastrarla a una de las cabinas de karaoke. Muy bien, Mako-chan, un segundo. Ichinose nos saludó a ambas una última vez antes de que la arrastraran a la cabina. La puerta se cerró tras ella. Me alegro de no ser tan popular como ella. Que me arrastren a cosas que no quiero hacer suena a fastidio. Entonces te dejo con eso, Ayano Koji-kun. Ya que estás aquí, no estaría de más que al menos saludaras a tus compañeros. Dicho esto, Katsuragi se fue y me quedé sola de nuevo. Sé que solo me dijo que fuera a saludar a todos, pero la verdad es que solo quiero ir a casa a cenar. Algunas cabinas ya tienen comida, pero la comida en este tipo de sitios suele ser bastante cara. Ahí está. Ayano Koji-kun. Es imposible irse de un sitio sin que alguien te detenga, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado esto en las últimas 2 semanas? Antes de que pudiera darme la vuelta, Hashimoto me rodea con el brazo y empieza a arrastrarme hacia una de las cabinas de karaoke, haciéndome sufrir la misma suerte que Ichinose. Sorprendentemente, la única persona en la cabina era Sanada, sentado con una sonrisa de disculpa. Lo siento, Ayano Koji-kun. Hashimoto-kun insistió en traerte aquí con nosotros. Es hora de que aclaremos esto de una vez por todas. ¿Qué pasa realmente entre tú y Sakayanagi-san? ¿Otra vez esto? No pasa nada entre nosotros, Hashimoto. Entonces no es cierto que estuviste con Sakayanagi-san antes. Solo quería saber si me has causado algún problema, Hashimoto. Eso es todo. Hashimoto se rió. Eso sí que es un progreso, la primera broma que provoca una risa genuina en lugar de las típicas risitas compasivas. Entonces Hashimoto sacó su teléfono y buscó los mensajes de texto entre él y Sakayanagi. Me los mostró. Sakayanagi-san dice lo contrario. No dio detalles, pero ustedes dos sí se conocieron, ¿verdad? No creo que estés en posición de cuestionarme cuando eres tú quien tiene a Sakayanagi guardada en su teléfono como princesa, Hashimoto. Hashimoto rápidamente volvió a girar su teléfono hacia él y Sanada estalló en carcajadas, agarrándose el estómago mientras sus risas resonaban por la cabina. Ahí te pilló, Hashimoto-kun. Tú también la llamaste princesa hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa? Está bien, está bien. Touché, Ayano Koji-kun. Lo dejo ahí por ahora. Pero lo averiguaré tarde o temprano. Y cuando lo hagas, seguro que te decepcionará la respuesta. Le dije. Ya veremos, ¿no? Hashimoto se levantó y se dirigió a la puerta. Enseguida vuelvo, pero no te vas sin cantar, Ayano Koji-kun. En cuanto salió de la cabina, Sanada se giró hacia mí. Si quieres irte, es ahora. Me sorprende. Pensé que también querrías oírme cantar. Sanada rió entre dientes. Aunque tengo curiosidad, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que estás fuera de tu zona de confort. ¿Has venido? Creo que es suficiente por ahora, Ayano Koji-kun. Sanada me recuerda una vez más por qué salgo con él siempre que tiene tiempo libre. Es una persona agradable, y a diferencia de Hashimoto, que quiere que la gente participe en actividades, no me obliga si no quiero hacer algo. Nos vemos entonces, Sanada. Levanté mi puño hacia él. Sanada me miró confundido antes de parecer un poco desconcertado. ¿Estás intentando chocar los puños? No le respondí, sino que seguí extendiendo el puño hacia él. Después de unos segundos, finalmente me chocó los puños. Nos vemos luego, Ayano Koji-kun, dijo con una risita. Sé que fue un poco inesperado, pero noté que muchos estudiantes chocaban los puños de vez en cuando, así que quise intentarlo. Sanada parecía la persona indicada para intentarlo. Me aseguré de caminar un poco más rápido de lo habitual al salir del centro comercial Keyaki. Si Hashimoto me hubiera visto, seguro que me habría detenido y me habría quedado atrapado el resto de la noche. También me aseguré de apagar el móvil por si intentaba escribirme. Solo quería ir a casa y descansar. Pero primero, a comer. Todavía no había cenado, y por alguna razón ya eran más de las 7 de la tarde. Aún no había anochecido, pero la cantidad de estudiantes en el campus disminuía poco a poco. Después de caminar unos minutos, llegué a la tienda más cercana. Esta era diferente a la que Hashimoto, Sanada y yo visitamos hace 2 semanas. Me pregunto si la diferencia es notable o si generalmente tiene los mismos productos. Al recorrer el pasillo de evento, nada me llamó la atención. Muchos eran los mismos productos que había en la otra tienda. Definitivamente no ayudó el no estar seguro de qué se me antojaba.
Solo sabía que quería algo con mucho sabor, tal vez un sabor único. Finalmente llegué a una pequeña sección de ramen instantáneo y mi mirada se posó en un vaso en particular. Era relativamente grande considerando el tamaño de la mayoría de los vasos de ramen instantáneo y el envase decía Mouko Tanmen Nakamoto Ramen. Al parecer, se supone que es muy picante. Picante, una sensación que nunca había sentido ahora que lo pienso. Nuestras dietas en ese lugar estaban muy estrictamente controladas. El sabor no era ni de lejos mi prioridad. Se trataba de la nutrición de la comida y de asegurarnos de que nuestras dietas fueran lo más controladas posible. Para ser sincero, me picó la curiosidad. Hace unos días, Hashimoto habló de un plato de fideos picantes que comió la semana pasada y lo describió como una sensación de ardor en la garganta. Sí, no suena nada bien, pero es una sensación de la que me privé. Si la curiosidad mata al gato, que así sea. He decidido que hoy es el día en que pondré a prueba mi tolerancia al picante. Cuando alcancé la taza, noté que la mano de otra persona iba a la taza que estaba justo al lado, la misma que yo había agarrado. Me giré y vi a una chica que rápidamente retiró la mano y bajó la mirada al suelo. Lo siento. No quería molestarte, dijo la chica con humildad. La reconocí al instante. Es la chica ansiosa y callada de mi clase, Yamamura Miki. No me molestaste, fue solo una coincidencia. Le di el vaso de ramen instantáneo que cogí y luego tomé otro para mí. Estás en mi clase, ¿verdad? Ayano Koujiki Yotaka. Tú eres Yamamura, ¿verdad? Ese sí. Encantada de conocerte, Ayano Koujikun. Igualmente. Ninguno de los dos nos dijimos nada después de eso y ambos nos dirigimos a la caja. Yamamura fue el primero. Además de su ramen picante, también tenía leche. Parece una combinación rara, como mínimo. Cuando la cajera le pidió que escaneara el código QR con su teléfono, Yamamura buscó en sus bolsillos, solo para empezar a ponerse nerviosa. ¿Se habría olvidado el teléfono? A juzgar por los movimientos cada vez más frenéticos que hacía mientras buscaba su teléfono, la respuesta sería sí. Soltó un suspiro triste y tomó sus cosas del mostrador para guardarlas. «Puedo pagar si quieres», le dije. «¿Eh?» Yamamura me miró sorprendido. Era la primera vez que me miraba a los ojos. Interesante. No, está bien. Puedo simplemente volver corriendo a casa a buscar mi teléfono. Es culpa mía por olvidarlo, y no me gusta estar en deuda con nadie, entonces, ¿qué te parece esto? Dije, te pago la comida, pero a cambio, ven a comer conmigo. Así estaremos a mano. De todas formas, comer con gente es más divertido. De nuevo, Yamamura me miró a los ojos antes de bajar rápidamente la vista a sus pies. Vale. Pagué rápidamente por ella y por mi comida y salimos. Teníamos varias opciones para comer. Había un pequeño lugar para comer justo afuera del centro comercial Keyaki, pero eso nos alejaría aún más de los dormitorios. Así que, en lugar de eso, fuimos a un parque cerca de la tienda y nos sentamos en el primer banco que vimos. Las tiendas de conveniencia hicieron honor a su nombre una vez más. Ofrecían agua hirviendo dentro, que Yamamura y yo usamos para preparar nuestro ramen instantáneo. Para cuando nos sentamos, la comida estaba prácticamente lista. «Itadakimasu», murmuró Yamamura en voz baja mientras comía. Después de verla dar varios bocados, hice lo mismo. El primer bocado, sinceramente, no fue nada especial. Esperaba una reacción más inmediata. Como si sintiera ardor en la boca al instante o algo parecido. Sin embargo, al dar más bocados al ramen, me di cuenta de mi error. No sé si esto aplica a toda la comida picante, pero en este ramen, el picante va aumentando poco a poco. Y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde para parar y la cosa va a peor. Me calentaba cada vez más la boca. Sentí una gota de sudor en la frente mientras Yamamura seguía comiendo como si nada. Mientras tanto, yo libraba mi propia batalla interna contra esta nueva sensación. Cuando iba por la mitad de la comida, noté que había empezado a exhalar por la boca para intentar refrescarme. Yamamura también lo notó y me miró con curiosidad. ¿Estás bien, Ayano Koujikun? Esta especia no es broma, ¿eh? No me la esperaba. Yamamura rió entre dientes. La especia de este sabor en particular es un poco discreta. La primera vez que la probé, tuve una experiencia bastante parecida a la tuya. Yamamura entonces agarró su leche y destapó la tapa. Cuando estaba a punto de tomar un sorbo, se detuvo y me miró de nuevo. Se detuvo un momento antes de volver a hablar. ¿Quieres un sorbo, Ayano Koujikun? Dijo con una voz tan suave que apenas pude oírla. Claro que no me importaría.
Luego me dio la leche y, aunque no quiero admitirlo, me bebí casi la mitad de la botella. La sensación de la leche bajando por mi garganta y el ardor que se formaba en mi boca al extinguirse fue realmente agradable. Había oído que los lácteos ayudan con la comida picante, pero no pensé que funcionaran tanto. Gracias, Yamamura. No tengo mucha experiencia con la comida picante, así que esta fue una lección valiosa. Al final, agradezco que Yamamura esté aquí y sepa más sobre la comida picante que yo. No digo que no tomar leche me hubiera destrozado ni nada, ni mucho menos. Pero me habría hecho el resto de la noche mucho más incómodo. ¿Te gusta la comida picante? No parecía importarte nada. Ve bueno, Yamamura puso los pies en el banco, agarrándose las piernas con los brazos. Me encanta la comida picante, el sabor es único y no la encuentro en ningún otro sitio. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Yamamura. Entonces quizás podamos comer algo picante la próxima vez, le dije. En realidad, fue solo una idea espontánea. Pero si Yamamura alguna vez me invitara a comer más picante, algo que pudiera soportar mejor, desde luego no me importaría. También me ayudaría a desarrollar mi tolerancia al picante. Abrió los ojos de par en par, sorprendida, al volver a mirarme. Eso, no te obligo, por supuesto. Pero si alguna vez quieres comer con alguien, aquí estaré. Lo tendré en cuenta, Ayano Kouji-kun. Entonces saqué mi teléfono y se lo di a Yamamura. Dudó un momento antes de aceptarlo y poner su información de contacto en mi teléfono. Me voy a la residencia ahora, ¿y tú? Le pregunté. Voy a quedarme fuera un rato más. No quiero que te vean conmigo cuando volvamos. Me pregunto qué quiso decir con eso. No es que me sacara mucho provecho de esa información, pero me despertó la curiosidad. Hoy aprendí más sobre otra compañera mía, Yamamura Miki. Aparentemente es una chica ansiosa e inquieta, que uno pensaría que querría que la dejaran en paz. Pero algo me dice que no es así. Quiere gente a su alrededor, pero no sabe cómo hacerlo. Supongo que se parece a mí en algunos aspectos. A Yamamura Miki le gusta la comida picante, es una chica muy ansiosa y no suele mirarte a los ojos. Pero si dices algo que la pilla desprevenida, te mira a los ojos sin problema. Es una chica interesante, cuanto menos. ¿De verdad que conoces gente nueva de las maneras más inesperadas, eh? Murmuré para mí. Punto de vista de Hashimoto Masayoshi. Ya te dije que lo siento. Enseguida voy, princesa. Si ya llegas tarde a nuestras reuniones, cuando ni siquiera ha pasado un mes, me temo que las cosas solo se pondrán más difíciles de ahora en adelante, Hashimoto-kun. Es solo una cosa de una vez, no hay de qué preocuparse. Dicho esto, colgué el teléfono. Para ser tan pequeña, tiene una bocaza increíble. Por alguna razón, Sakayanagi decidió que esta vez nos veríamos en su dormitorio. Normalmente, si necesita hablar con nosotros, vamos al karaoke o a uno de los muchos cafés del centro comercial Keyaki. Me pregunto si será una ocasión especial. No tiene sentido pensarlo, murmuré para mí. Subí al ascensor y me encontré con Sanada, una compañera de clase a quien consideraría amiga junto con Ayano Kouji. Buenos días, Hashimoto-kun. ¿Saliste temprano hoy? ¿Vas a algún sitio? Tengo una cita hoy. Tengo que dar una buena impresión llegando temprano, ¿no? Sanada puso los ojos en blanco. Bueno, buena suerte con eso, Hashimoto-kun. Salió del ascensor antes de que cerrara y me quedé solo. Presioné el botón para ir al 9º piso y el ascensor empezó a subir lentamente. Al llegar al 9º piso, salí rápidamente del ascensor y me dirigí a la habitación 904, la de Sakayanagi. Al llegar, llamé a la puerta, esperando respuesta. Tras unos instantes de silencio, la puerta por fin se abrió. Llegas tarde, Hashimoto. Quien abrió la puerta no fue Sakayanagi, sino nuestro compañero de clase, Kamuro Masumi. Oye, no seas así, Masumi-chan. La princesa ya me ha reprendido hace menos de 10 minutos. No necesito que añadas más. Que Sakayanagi-san me llame Masumi no significa que tú también puedas. Para ti, es Kamuro. Claro, Kamuro-chan. Kamuro puso los ojos en blanco y me dejó entrar. Puede que se haga a la dura, pero es sorprendentemente fácil burlarse de ella. Cuando vi que Sakayanagi la llamaba Masumi-san menos de una semana después de que empezaran las clases, decidí divertirme un poco. Así que esta es la habitación de la princesa de la clase A. Esperaba algo más de decoración, pero puedes mejorarla. La habitación de Sakayanagi estaba sorprendentemente vacía en cuanto a decoración y objetos personales. Había algunas macetas pequeñas esparcidas por todas partes, pero eso era todo.
Aunque, claro, creo que estoy en el extremo opuesto, considerando las 7 cajas que tuve que desempacar la primera noche en el campus. Recuérdame otra vez por qué llamas princesa a Sakayanagi-san. Me da escalofríos, dijo Kamuro. Es nuestra princesa, ¿verdad? De todos modos, será la líder de nuestra clase en unos días. El título le queda bien. ¿Estás segura de que no la llamas princesa solo para que te llamen príncipe en el futuro? Eso lo dejo a tu imaginación, Masumi-chan. Kamuro. Vamos, ustedes dos. Creo que tenemos asuntos más urgentes que atender que algo tan trivial como apodos. Sakayanagi interrumpió nuestra conversación, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro, como siempre. Kamuro me miró fijamente por última vez antes de sentarse en una almohada en el suelo. Sakayanagi, mientras tanto, estaba sentada en su cama. Ahora que lo pienso, probablemente sea la primera vez que la veo con ropa informal. Entonces, ¿qué era tan urgente que esto no podía esperar hasta después de clases la semana que viene? Pregunté. Podría haber esperado hasta después de clases, pero pensé que un cambio de aires no estaría tan mal. Después de todo, nunca hemos estado juntos los fines de semana. ¿Se trata de lo que pasará el 1 de mayo? Preguntó Kamuro. Precisamente, Masumi-san. Será un día importante para la clase A después de todo. Hoy era domingo, 27 de abril. En tan solo 4 días nos devolverían la paga, y con ella, el sistema de jerarquía que Sakayanagi nos ayudó a descubrir se revelaría a todo el primer año. En 4 días, Katsuragi-kun probablemente sugerirá que él y yo dirijamos nuestra clase juntos como iguales. Sin embargo, eso simplemente no funcionará. Si bien reconozco sus habilidades como líder potencial en circunstancias normales, las circunstancias en esta escuela son todo menos normales. ¿A qué te refieres exactamente, Sakayanagi-san? Preguntó Kamuro. En teoría, esta escuela parece ser bastante promedio académicamente. Lo que la diferencia de otras preparatorias sería nuestra asignación, el amplio campus y el sistema de dormitorios. Pero hay mucho más detrás de la asignación que nos dan de lo que creemos. ¿Te refieres a lo que dijo Mashima-sensei en nuestro primer día aquí? Pregunté. Fufu, rió Sakayanagi entre dientes, eso es inesperadamente observador de tu parte, Hashimoto-kun. Durante nuestro primer día en el campus, algo que Mashima-sensei nos dijo me pareció extraño. En esta escuela, puedes comprar cualquier cosa con puntos. No era mucho, pero Mashima-sensei parecía no darle demasiada importancia a la palabra cualquier cosa. Sobornos, chantajes, comprar información a nuestros profesores, etc. El potencial que estos puntos tienen para nosotros y otras clases es prácticamente ilimitado. Por eso decidí que Katsuragi-kun no sería un buen líder. Es demasiado estricto. Sakayanagi planteó un buen punto. Si alguna clase recurriera a tácticas sucias para ascender en la jerarquía, Katsuragi estaría en problemas si no pudiera contraatacar con los mismos métodos. Su respeto por esta escuela y sus reglas sin duda le saldrá por la culata en muchos casos. ¿Qué probabilidades hay de que una clase empiece a usar tácticas sucias contra nosotros o contra cualquier otra clase? Preguntó Kamuro. No hay ninguna probabilidad. Es una garantía, dijo Sakayanagi. ¿Eh? Kamuro entrecerró los ojos, receloso de las palabras de Sakayanagi. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Ryuen Kakeru? ¿Ryuen? Creo que Sakayanagi lo mencionó cuando estaba haciendo la lista de estudiantes que planeaba empezar a supervisar en mayo. Nos dijo que ya había encontrado a un estudiante en nuestra clase para ese puesto, así que no deberíamos preocuparnos. Si mis predicciones son correctas, sin duda se convertirá en el líder de la clase C. Parece que ya tiene una idea de cómo funciona esta escuela, igual que nosotros. Pero a diferencia de nuestra clase, aún no ha compartido esa información con nadie. Supongo que la usará para consolidarse como el líder de su clase en unos días. ¿Y dices que usará tácticas turbias contra nuestra clase en el futuro? Pregunté. Sé que lo hará, dijo Sakayanagi con seguridad. No entiendo de dónde saca esta chica esa confianza. Pero eso me recuerda a algo que escuché decir a Ayano Kouji cuando estaba hablando con Katsuragi la semana pasada. Es inteligente y lo sabe. La gente así da mucho más miedo que quienes no confían en sus propias habilidades. No es de buena educación escuchar conversaciones ajenas, pero lo buscaba. Solo esperé a que terminara sus conversaciones con los demás. No fue más que una coincidencia. Ese comentario que hizo sobre ella reafirmó la idea de que parece haber algo más entre Ayano Kouji y Sakayanagi de lo que ambos dejan entrever. ¿Y las otras clases? ¿Serán una amenaza? Pregunté.
La líder de la clase B será Ichino Seonami. No hace falta ser un genio para darse cuenta, es la única opción. Si nos basamos en lo que ha hecho en esta escuela hasta ahora, jugará limpio a menos que ocurra algo drástico que la ponga a ella o a su clase en peligro. En cuanto a la clase D, son, algo más, eso es seguro, Ryosa Kanayagi. Su líder probablemente resultará ser Hirata Yousuke. Pero su clase está llena de estudiantes mediocres, así que no tendremos que preocuparnos por ellos en el futuro próximo. ¿Qué probabilidades hay de que la clase D acabe siendo una amenaza para nosotros en el futuro?, preguntó Kamuro. No puedo asegurarlo, Masumi-san. Los únicos estudiantes de la clase D que vale la pena mencionar son Hirata Yousuke, Kushida Kikyo y Koenjiro Kusuke. Dependerá de cómo se comporten estos estudiantes en el futuro. Pero como son de la clase D, al menos por ahora, es mejor centrarnos en las clases B y C. Después de eso, la sala se quedó en silencio. Nuestra conversación terminó abruptamente. Kamuro miró a Sakayanagi, luego a mí, luego al suelo. Parece que no tienen ni idea de cómo avanzar la conversación. Tengo una pregunta más, princesa, pregunté. Si la importante conversación había terminado, entonces podría aprovechar esta oportunidad para hacerle a Sakayanagi algunas preguntas que quería responder. Originalmente solo quería preguntarle sobre su relación con Ayano Kouji, pero primero tenía que confirmar algo más. ¿Ah, sí? ¿Y qué podría ser eso, Hashimoto-kun? ¿Por qué tuvimos que poner una cámara falsa en la taquilla? Kamuro-chan encontró cámaras ocultas de verdad, ¿verdad? Podríamos haberlas usado como prueba sin correr el riesgo de que alguien descubriera que la cámara estaba colocada. Déjame preguntarte algo, Hashimoto-kun. Si no supieras de las cámaras de antemano, y te dijera que había una cámara en miniatura en el aula que apenas se podía ver a simple vista, ¿lo creerías? Al principio puede que cueste creerlo. Pero si la inspecciono con cuidado, creo que me convenceré. Pero eso daría la misma impresión que la cámara más grande de la taquilla. ¿Qué? La cámara que pusiste en la taquilla es al menos 3 veces más grande que las cámaras ocultas de nuestra clase. Después de todo, los de primer año no podemos saberlo, así que deben ser lo más pequeñas posible. Por eso digo que habría sido mejor mostrar solo las cámaras. ¿Y si Mashima Sensei la hubiera encontrado antes de tu declaración? No habría tenido el efecto deseado. Mostrar a nuestra clase algo que obviamente es una cámara en un lugar donde es obvio que estaba oculta deja una impresión duradera. Queremos que nuestros compañeros tengan la impresión de que la evidencia que presenté fue crucial para descubrir el sistema de jerarquía. ¿Así que querías darte a conocer en nuestra clase?, preguntó Kamuro. Exactamente. Podría haberles contado a nuestros alumnos sobre las cámaras que había por todo el campus, y también los habría convencido del sistema de jerarquía. Pero al mostrarles cámaras ocultas, dejé una impresión duradera en nuestra clase. ¿Porque pronto serás el líder de nuestra clase?, pregunté. También está eso, pero también es como un seguro. ¿Un seguro? Kamuro y yo nos miramos confundidos, intentando descifrar el significado de las palabras de Sakayanagi. En caso de que Katsuragi-kun intente ser el único líder de la clase, necesitaba hacerme un nombre antes del 1 de mayo. Así, me verían mejor como candidato al puesto de líder de la clase. Con la reputación de Katsuragi-kun algo preocupante, las probabilidades de que nuestra clase me apoye aumentan. Así que todo esto era para aumentar tus posibilidades de convertirte en el líder de la clase, preguntó Kamuro. Precisamente, Masumi-san, dijo Sakayanagi. ¿Estás loco?, dije, riendo después. ¿Todo ese esfuerzo solo para tener más posibilidades de convertirte en líder de la clase? Sakayanagi se habría convertido en líder de la clase de todas formas. Es demasiado lista para ser ignorada. Demasiado astuta. Solo quería demostrarle a Katsuragi cuánto mejor es que él. Esta vez lo tomaré como un cumplido, Hashimoto-kun. Haz lo que quieras, princesa. Ese fue el plan desde el primer día. Después de eso, las cosas se volvieron, extrañamente normales. Si me hubieras preguntado ayer si habría algún momento en que Sakayanagi, Kamuro y yo estuviéramos juntos sin ningún motivo que beneficiara a Sakayanagi, creo que te habría llamado loca. Pero ahora mismo, jaque mate, Masumi-san. TCH, da igual. Masumi suspiró. Llevaba 30 minutos perdiendo contra Sakayanagi en ajedrez. Después de terminar nuestra conversación sobre nuestra clase, sobre la posición de Sakayanagi como líder y los motivos de sus acciones, de repente sugirió que nos quedáramos a comer y pasáramos el rato. Princesa, Masumi-chan. ¿Qué quieren comer? Puedo pedir algo si les parece bien.
Mientras pagues tú, pide lo que quieras, dijo Kamuro. Me rompes el corazón, Masumi-chan. No tengo dinero, ¿sabes? No nos dan la paga hasta dentro de 4 días. ¿Y si ya me lo he gastado todo? Entonces eres una estúpida. Tómalo como un castigo por llamarme por mi nombre sin permiso. Masumi tenía una leve sonrisa en el rostro. Terminamos pidiendo comida y, después de comer, cada una hacía lo suyo. Kamuro estaba con el móvil, Sakayanagi jugaba al ajedrez y yo guardaba la basura de la comida. Bueno, princesa. Ya que estamos aquí, pensé que sería un buen momento para preguntar, ¿se trata de Ayano Kouji-kun, verdad? Dijo Sakayanagi mientras movía un peón en el tablero. Luego, volvió a colocar el tablero y me invitó a jugar una partida. Tomé asiento y comenzamos la partida con Sakayanagi haciendo el primer movimiento. E4 E5 CC3 parece que tienen una relación bastante estrecha. ¿Qué pasa? Siempre que le pregunto a Ayano Kouji-kun, me da una respuesta vaga o finge no haberme oído. A4 CF3 CC6 D3 dices eso, pero creo que ahora mismo estás más cerca de él que yo, Hashimoto-kun. Has estado pasando tiempo con él y Sanada-kun, ¿verdad? CF6, 3, CD4 eso no significa que no lo conocieras al menos antes de que nos matriculáramos en esta escuela, ¿verdad? A2 CXF3 más de XF3 al menos sabía de él. ¿Responde eso a tu pregunta? O A2 AX3 me temo que necesitaré algo más que esa princesa. Un hombre puede sentir mucha curiosidad por este tipo de cosas. ¿Y si resulta que habéis estado saliendo en secreto o algo así? Pude oír a Kamuro intentando contener la risa después de ese comentario. Casi olvidé que estaba allí, la verdad. T8 o C6 nuestros padres se conocen. Así fue como supe de Ayano Kouji-kun. Nunca nos vimos en persona, pero sí lo vi de lejos una vez. G4D5, 4, aunque parecías tener expectativas sobre él desde el primer día. Le dijiste que no te decepcionara durante las presentaciones de nuestra clase, ¿verdad? D4 A2 G6 Fufufu. Sakayanagi simplemente se rindió y la partida continuó en silencio por un rato. De G2 a E6, 5, AXA 2 HX G6 FX G6 G5 CD7 DH3 D7 después de pasar tiempo con él, ¿cuáles son tus impresiones de Ayano Kouji-kun, Hashimoto-kun? Preguntó Sakayanagi de repente. F4 X4 AX4 es tranquilo. No queda claro por qué lo pusieron en la clase A considerando el sistema de jerarquía, pero eso también aplica a otros compañeros. Sin embargo, es agradable estar con él y te da respuestas directas. No se anda con rodeos. Da 5 a 6 de F7 y tú, Masumi-san. ¿Qué impresión tienes de Ayano Kouji-kun? A4 T de 8 a E6 no he hablado con él antes. Pero por cómo se comporta en clase y su presentación, supongo que parece un poco solitario. Como Morishita-san y Yamamura-san, que siempre están solos, dijo Kamuro. Axe 6 X6 da un más RD2 entonces, ¿qué pasaría si les dijera que Ayano Kouji-kun es, con diferencia, el alumno más capaz de nuestra clase, después de mí? ¿Cuál sería su reacción? La partida de ajedrez se detuvo por completo después de eso. No moví mi siguiente pieza. No podía pensar en eso ahora mismo. No cuando Sakayanagi nos dice algo así. ¿Qué dices, princesa? No he dicho nada confuso, ¿verdad? Sakayanagi me miró con expresión seria. La sala volvió a quedar en silencio por unos instantes hasta que Sakayanagi empezó a reírse entre dientes. Se tapó la boca con la mano para silenciar la risa, pero fue en vano. Solo era una broma, no me hagan caso. Kamuro suspiró y volvió a mirar su teléfono, sin dejar de jugar con él. Pero yo no seguí con nuestra partida de ajedrez. Algo en lo que acaba de decir me molestó. Si otros compañeros nuestros estuvieran aquí, probablemente reaccionarían igual que Kamuro. Simplemente lo tomarían como una broma y seguirían con su día. Pero he estado con Sakayanagi más que nadie. Me gustaría creer que sé cómo piensa hasta cierto punto. Lo que acaba de decir sobre Ayano Kouji. Sobre que era un estudiante capaz, incluso rivalizando con la propia Sakayanagi. ¿De verdad Sakayanagi haría una broma así? La respuesta ya estaba clara en mi mente. Sakayanagi no es de los que hacen bromas así. Ayano Kouji Kiyotaka, ¿qué hiciste para que Sakayanagi te tuviera tan en alta estima? Sakayanagi y yo no continuamos nuestra partida de ajedrez después de eso. Poco después de esa conversación, Kamuro y yo salimos de la residencia de Sakayanagi y nos separamos en el ascensor. Sin embargo, las palabras de Sakayanagi no se me fueron de la cabeza. Intenté pensar en maneras en que Ayano Kouji podría ser un aporte para la clase, pero no se me ocurrió nada.
Quería preguntarle a Sakayanagi sobre su relación con Ayano Kouji para saciar mi curiosidad. Pero, en todo caso, la empeoró muchísimo. Sentía más curiosidad que nunca por dos personas, Ayano Kouji Kiyotaka y Sakayanagi Arisu. Después de hoy, puedo decir con seguridad que me alegro de que me hayan puesto en la clase con estas personas. Si ambos tienen el talento que espero, no debería haber ningún problema que no podamos afrontar como clase. Pasaremos nuestros 3 años de preparatoria con poco o ningún esfuerzo. Todo irá bien. Todo saldrá bien. Después de todo, con esta clase, podemos ganar al final. El día que muchos de mis compañeros llevaban tanto tiempo esperando por fin llegó, el 1 de mayo. Después de que Katsuragi y Sakayanagi unieran un poco la clase hace 2 semanas, creamos un chat grupal del que forma parte toda la clase sorprendentemente, incluso gente como Yamamura y Morishita, a quienes apenas se les oye en clase, participan ocasionalmente en conversaciones. Ese chat grupal ha estado activo sin parar durante los últimos 10 minutos. Ahora mismo son las 8:10 am, 10 minutos después de que nos dieran la paga. Puse mi teléfono en silencio en cuanto empezaron a llegarme un torrente de mensajes, no quería lidiar con más de 20 personas diciendo exactamente lo mismo. Bajé del ascensor de la residencia en la planta baja para empezar mi camino a la escuela cuando vi una cara conocida esperándome en la puerta. Buenos días, Ayano Kouji-kun, dijo Sakayanagi. Buenos días. Hoy iré caminando a la escuela contigo. Sakayanagi sonrió. No tengo otra opción, ¿verdad? No es que esté evitando a Sakayanagi. Estar en guardia sería mejor decirlo. Todavía no sé qué sabe y qué no sabe sobre la habitación blanca. Pero tampoco puedo dejar que sepa que estoy en guardia. Fufu, me alegra que lo hayas entendido rápido. Abrí la puerta y dejé que Sakayanagi saliera primero de los dormitorios. Al parecer, según Hashimoto, esto es lo correcto cuando estás con una mujer. He notado que tiene una forma de pensar interesante con las mujeres. Incluso yo puedo decir que es un poco especial en ese aspecto. Y dicen que la caballerosidad ha muerto. Sakayanagi tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro al decir eso. Puedes agradecérselo a Hashimoto. De repente he perdido el interés. Ay, lo siento, Hashimoto. Puede que tengas la atención de la mitad de las chicas de nuestra clase, pero Sakayanagi está en la mitad a lo que no le interesa en absoluto. Es curioso lo extremos que son ambos bandos. O bien no les afecta en absoluto la naturaleza juguetona de Hashimoto, o bien están perdidamente enamorados de él. Me pregunto si Ichino se tendrá que lidiar con lo mismo. ¿Viste nuestros puntos asignados antes?, preguntó Sakayanagi. Sí, parece que tenías razón sobre el cambio de nuestra asignación. Eso casi da la impresión de que no lo sabías, Ayano Kouji-kun. Eso es porque no lo sabía, aunque no lo creas. Decido no hacerlo. Ya veo. Es interesante ver que las interacciones de Sakayanagi conmigo han cambiado radicalmente desde que compartió su conocimiento de la existencia de la habitación blanca. Las conversaciones en las que ella y yo nos enredamos de esta manera, donde ella me deja claro que tiene una idea de lo que soy capaz, se han vuelto relativamente frecuentes. Casi como si estuviéramos jugando a la gallina, a ver quién llega más lejos mencionando explícitamente la sala blanca o incluso a ese hombre a veces. Por eso, mi reputación en la clase ha empezado a cambiar poco a poco, sobre todo entre la gente que me conoce y habla conmigo. Katsuragi, Sanada, Hashimoto e incluso Yamamura han empezado a notar mis conversaciones con Sakayanagi. Aunque Yamamura nunca lo mencionó, sé que lo sabe. Sus gestos a veces delatan sus pensamientos. A juzgar por nuestra asignación, parece que la clase lo hizo bastante bien. Debes estar orgullosa, dije. ¿Orgullosa? Sakayanagi se detuvo en seco y me miró antes de echarse a reír suavemente. Esto es lo mínimo que espero de nuestra clase, Ayano Kouji-kun. Somos la clase A, no deberíamos perder la mesada por trivialidades como esta. Parece que ya sabes mucho sobre la jerarquía. ¿Estás seguro de que tu padre no te lo contó? Sakayanagi no respondió a mi pregunta. En cambio, se acercó a mí sin romper el contacto visual hasta que estuvo justo frente a mí, mirándome. Entonces levantó un poco su bastón y lo apoyó justo en mi pie. Recuerdo vívidamente haberte informado de que mi padre no participó en mi inscripción el primer día, ¿me equivoco? Lo dijo con una sonrisa, pero tras ella se escondía la intención de hacer daño, y sin duda lo consiguió. Supongo que no. Después de eso, nos dirigimos silenciosamente a la clase, llegando en cuanto sonó el timbre. Todos tomaron asiento rápidamente y, poco después, Mashima Sensei entró en la sala con un pergamino.
Buenos días, clase A. ¿Ya recibieron todos sus puntos de este mes? Si no, díganmelo ahora. Nos encargaremos de que los reciban para el final del día. Mashima Sensei, todavía no me han dado mis puntos. Un estudiante sentado al frente de la clase levantó la mano para llamar la atención. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Muy bien, Machida-kun. ¿Podrías mostrarme tu historial de transferencia de puntos para confirmarlo? Dijo Mashima Sensei con una leve sonrisa. Sinceramente, me sorprendió un poco que Mashima Sensei le siguiera la corriente a Machida. Tanto Mashima Sensei como Sakagami Sensei se han ganado la reputación entre nuestro curso de ser los profesores más estrictos. ¿Eh? Bueno, Machida sacó su teléfono con vacilación y empezó a juguetear con él. Después de unos momentos, fingió sorpresa y lo dejó enseguida. No importa, Sensei. Resulta que me los enviaron a mí, jaja. Mashima Sensei suspiró antes de darse la vuelta y centrar nuestra atención en la pizarra. Como probablemente ya se habrán dado cuenta, no les dieron los mismos 100.000 puntos privados que al inscribirse. Les explicaré el motivo ahora. Mashima Sensei desenrolló el pergamino que sostenía y lo puso en la pizarra para que todos lo vieran. Puntos de clase año 1. Clase A, 940 CP clase B, 810 CP clase C, 490 CP clase D, 0 CP por primera vez, nuestra clase hizo algo inesperado. Supuse que habría rumores por todas partes. Ya fuera sobre nuestra propia suma de estos puntos de clase con nombres diferentes o sobre que la clase D había conseguido, de alguna manera, tener 0 puntos de clase. Pero en cambio, silencio. Nadie decía ni pío. Algunos estudiantes miraban a su alrededor para observar la reacción de sus compañeros, pero por lo demás, todos esperaban pacientemente a que Mashima Sensei explicara la información que acababa de darnos. ¿Tenían algo que ver Sakayanagi o Katsuragi? ¿O simplemente no sabían cómo reaccionar? En esta escuela, a los estudiantes no solo se les evalúa por sus calificaciones. Va mucho más allá. Estos puntos de clase representan su valor como clase. Además, también quiero felicitarlos a todos. Este es el mayor número de puntos de clase con el que la clase A ha comenzado el 1 de mayo. El elogio de Mashima Sensei hizo que la clase susurrara emocionada. Aunque no sabíamos qué representaban exactamente estos puntos de clase, estaba claro que habíamos empezado con buen pie. Aunque inmediatamente noté una conexión entre nuestra asignación y la cantidad de puntos de clase que teníamos. El día que se inscribieron, cada clase empezó con 1000 puntos en total. Si los pillaban portándose mal, ya fuera dentro o fuera de clase, se les descontaban puntos según la gravedad de su mal comportamiento. Continuó Mashima Sensei. Todos empezamos con 1000 puntos. Vaya. La cosa pinta mal para la clase de 0 puntos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso usaban el móvil todo el tiempo y jugaban en clase? Me pregunto cómo afecta esto a su clase. Como era de esperar, cuanto más aprendíamos sobre estos puntos, más se demostraba la existencia del sistema de jerarquía y más estudiantes empezaban a cotillar sobre la clase de estos puntos. Afectarán dos aspectos de su vida escolar. Primero, los puntos reflejarán su asignación mensual. Un punto equivale a 100 puntos privados. Por eso les dieron 94.000 puntos privados esta mañana. Eso significa que la clase D no tiene nada, ¿verdad? ¿Crees que podemos conseguir que nos hagan algunos trabajos a cambio de puntos? ¿O crees que podría salir con una de las chicas de la clase D por 5.000 puntos? Segundo, y esto es más importante a largo plazo, estos puntos de clase también determinan en qué clase están ustedes, estudiantes. Por ejemplo, si la clase B, que está solo 130 puntos por detrás de ustedes, logra superarlos en puntos de clase, se convertirá en la nueva clase A, mientras que ustedes caerán a la clase B. Algunos estudiantes palidecieron ante las palabras de Mashima Sensei. Si bien establecimos la existencia del sistema de jerarquía de antemano, no creo que todos los estudiantes hayan comprendido aún que esto también significa que podemos descender en esta jerarquía. Mashima Sensei, ¿tenemos alguna ventaja por estar en la clase A? Un estudiante levantó la mano mientras hacía una pregunta. Les daré crédito a quienes lo merecen. Esta era una pregunta que definitivamente necesitaba respuesta para toda la clase. Necesitaban una razón para querer aspirar al primer puesto, aunque yo ya la supiera. Claro que tendrán una ventaja. Pero no mientras estén en esta escuela. La ventaja que recibirá la clase A entrará en vigor después de que todos se gradúen.
El 100% de matrícula universitaria y de solicitud de empleo es un privilegio exclusivo de la clase A. Los que se gradúen en la clase A recibirán recomendaciones de la propia escuela, ya sea para puestos de trabajo o para la universidad. Una vez más, un silencio absoluto invadió la clase. Pero a diferencia de antes, este silencio estaba lleno del temor de todos mis compañeros. Hubo algunas excepciones, por supuesto. Katsuragi, Sakayanagi, así como Hashimoto y Kamuro no mostraron señales de pánico, pero eso es todo, eran las excepciones. ¿Estás bromeando, verdad? Por eso vine. ¿Vas a decirnos esto después de que nos hayamos inscrito? Rápidamente, la clase se llenó de pánico. Parecía que eso era todo lo que Mashima Sensei tenía que decir, ya que, en lugar de intentar calmar a la clase, se sentó en un escritorio al frente para que discutieran un rato. La clase de hoy fue más larga de lo habitual, así que aún nos quedaban casi 20 minutos antes de que empezaran. Supongo que cada clase tiene este tiempo para discutir lo que acaban de aprender y qué hacer en el futuro. Así que, una vez más, este será un momento crucial para el futuro de nuestra clase. Mucho más importante que hace 2 semanas, cuando Katsuragi y Sakayanagi informaron a la clase sobre el sistema de jerarquía. Sin decir una palabra, Sakayanagi se levantó y se dirigió silenciosamente al podio al frente de la clase. Al pasar junto a las filas de estudiantes, Hashimoto y Kamuro se levantaron y la siguieron. Al principio, nadie los notó, ya que estaban demasiado ocupados preocupándose por su futuro, pero eso cambió cuando Sakayanagi golpeó el suelo con la base de su bastón, creando un fuerte ruido que hizo que todos se detuvieran y la miraran. Todos, los próximos 20 minutos serán cruciales para nosotros. Así que, por favor, dejen de entrar en pánico y escúchenme. La voz de Sakayanagi era firme y autoritaria, silenciando al instante a la clase. A pesar de su pequeña figura, desprende una presencia extrañamente intimidante. Todos ya sabíamos que había una jerarquía en nuestra escuela. ¿Por qué están entrando en pánico? ¿No oyeron a Mashima Sensei, Sakayanagi-san? Si perdemos nuestra clase A, habremos venido a esta escuela para nada. Gritó un estudiante de la tercera fila. ¿Entonces insinúan que nuestra clase es tan incompetente como para permitir que eso pase? Sakayanagi fulminó con la mirada al chico que protestaba, lo que apagó la ira en sus ojos rápidamente. Bueno, aún así. Esto es serio. Incluso si dijera que somos una clase competente, ¿quién dice que las otras clases no empezarán a tomarse las cosas en serio y nos superarán? ¿Tienes tan poca confianza en tus compañeros, Toba Shigeru-kun? Bueno, espera, ¿cómo sabes mi nombre? Alejándote del tema principal porque te das cuenta de que estás perdiendo una discusión. No puedo decir que no esperaba que algo así sucediera. ¿No es normal que la líder de una clase sepa los nombres de sus compañeros? Preguntó Sakayanagi. ¿Líder de la clase? Toba ladeó la cabeza, confundido. Bueno, estaba llegando a eso cuando alguien decidió quejarse. Sakayanagi suspiró antes de que Hashimoto subiera al escenario, aferrándose al podio y observando a toda la clase. Atención, no tenemos de qué preocuparnos. Solo necesitamos a alguien que nos apoye para mantenernos en la cima. Alguien que tome las decisiones y que nos una en caso de emergencia. Miró a Sakayanagi y sonrió con suficiencia. Por eso, tanto Masumi-chan como yo abogamos por que nuestra princesa asuma ese papel. Este último mes, Masumi y yo hemos estado siguiendo a la princesa muy de cerca. Hemos visto de lo que es capaz, y ambos hemos decidido seguirla. Se oyeron algunos murmullos en la clase antes de que otra compañera, Tamiya-emi, levantara la mano. ¿Hay algo que quieras decir, Tamiya-san? Preguntó Hashimoto. Entiendo que Sakayanagi-san demostró su capacidad hasta cierto punto hace unas semanas. Pero ¿no te has olvidado de alguien importante, Hashimoto-kun? De repente, se oyó un golpe sordo en toda la clase y todas las miradas se dirigieron a la tercera fila, más concretamente al asiento a la izquierda de Katsuragi. Así es. ¿Por qué fingimos que Katsuragi-san no inició la discusión de hace 2 semanas? Sakayanagi-san, aunque admito que nos ayudaste mucho, fue Katsuragi quien nos señaló el camino correcto. Para sorpresa de nadie, Totsuka salió en defensa de Katsuragi, intentando destacar el papel que había desempeñado hasta entonces en la clase. Tranquilo, Totsuka-kun. Katsuragi se levantó y se acercó al frente de la clase. Más específicamente, se acercó a Sakayanagi. Sakayanagi-san, estoy de acuerdo en que de ahora en adelante necesitaremos figuras destacadas en nuestra clase para crear un sentido de unidad. Sin embargo, no tiene que ser solo una persona. Sugiero que ambos asumamos el rol de líderes de la clase.
Katsuragi se volvió hacia el resto de la clase. ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Si no están de acuerdo, no duden en hacérmelo saber. Nadie levantó la mano ni objetó nada. Después de 20 segundos, alguien inesperadamente levantó la mano. Dijo Yamamura, con la voz entrecortada. Creo que Katsuragi-kun y Sakayanagi-san dirigieran nuestra clase no estaría tan mal. Cuanto más pronunciaba Yamamura, más bajaba su voz. Pero seguía hablando lo suficientemente alto como para que todos oyeran lo que quería decir, a lo que Katsuragi sonrió agradecida. ¿Qué te parece, Sakayanagi-san? ¿Dirigirás esta clase conmigo? Katsuragi extendió la mano, deseando que Sakayanagi se la estrechara para establecer su liderazgo colaborativo. Sin embargo, en lugar de aceptar su mano, Sakayanagi cerró los ojos y sonrió. Me temo que no conseguirás lo que buscas, Katsuragi-kun. Voy a ser bastante directa, así que perdóname. Pero no confío en ti para dirigir esta clase, ni siquiera como colíder. Katsuragi se estremeció, sin saber cómo reaccionar ante la atrevida declaración que Sakayanagi acababa de compartir con la clase. ¿Te importaría explicarme, Sakayanagi-san? Dijo Katsuragi tras recuperar la compostura. Ya he hablado de esto con Hashimoto-kun y Masumi-san, pero eres demasiado formal para dirigir esta clase. A diferencia de la clase A, las demás clases no tienen nada que perder arriesgándose para llegar a la clase A. No seguirán las reglas como tú, inevitablemente te quedarás atrás. No lo sabes. Katsuragi-san es inteligente. Ya encontrará algo para esta clase. Además, ¿no estarías trabajando con él? ¿No es el objetivo de codirigir esta clase ayudarse mutuamente en sus carencias? Totsuka volvió a dejar muy clara su postura al respecto. La verdad es que se está volviendo molesto a estas alturas, incluso para mí. Por no hablar de nuestros otros compañeros, que ya estaban hartos de él. No dije que no fuera inteligente, Totsuka-kun. De hecho, diría que Katsuragi-kun es uno de los miembros más capaces de nuestra clase. Sin embargo, hay una razón específica por la que no se puede confiar en él como líder de la clase. Entonces, oigámoslo. Totsuka prácticamente gritaba en ese momento. Incluso Hashimoto pareció molestarse, ya que le indicó a Totsuka que bajara la voz. Sakayanagi se dirigió a la pizarra y señaló el total de puntos de cierta clase. Para una clase que desconocía por completo el sistema de jerarquía, ¿no te parece bastante alta la cantidad de puntos de clase que tiene la clase B actualmente? ¿Qué intentas decir, Sakayanagi-san? Deja de dar largas. Si Hashimoto o Katsuragi no silencian a Totsuka pronto, creo que lo haré yo mismo. Katsuragi-kun, te has estado acercando bastante a Ichino-se-san, ¿verdad? No lo niego. Ayano Koji-kun y yo nos hemos reunido con ella y Kanzaki-kun, de su clase, para hablar de asuntos relacionados con el consejo estudiantil. Si bien lo que dijo es cierto, no me gusta que intente involucrarme en esto. Es lo correcto, pero no estoy de acuerdo por razones personales. ¿Habrías insinuado la existencia del sistema de jerarquías mientras estabas con Ichino-san entonces? Preguntó Sakayanagi. Me di cuenta de que no buscaba una respuesta. Ya la tenía. Solo estaba llamando la atención sobre esta posibilidad para que toda la clase empezara a dudar de Katsuragi. Sakaya, antes de que Totsuka pudiera estallar de nuevo, Katsuragi levantó la mano, silenciándolo por completo. Mentir no me servirá de nada aquí. Katsuragi miró a la clase y les habló con seriedad. Es cierto que durante una de mis reuniones con Ichino-se-san, le insinué que esta escuela es más que lo que vemos. Quiero ser completamente transparente en este asunto. Ichino-se-san y Kanzaki-kun me han ayudado mucho con mi solicitud al consejo estudiantil. Solo quería devolverles el favor. Ahora ni siquiera Totsuka sabía qué decir. Mirando a su alrededor, no parecía que nadie estuviera enojado con Katsuragi. En cierta medida, entendían sus intenciones, y el hecho de que fuera completamente honesto al respecto demostraba que no tenía malas intenciones. Sin embargo, incluso si nuestra clase entendía las acciones de Katsuragi, eso no cambiaría el hecho de que esto perjudicaba gravemente sus posibilidades de ser considerado seriamente como líder de la clase. Si no le hubiera informado a Ichino-se-san, creo que con el tiempo él y Sakayanagi-san habrían llegado a algún tipo de acuerdo. Pero ahora la historia es diferente. Katsuragi cerró los ojos un momento, aparentemente pensativo, antes de volver a abrirlos. Parecía llegar a una conclusión. Sakayanagi-san, chicos. Entiendo que tal como estoy ahora, puede que no sea el líder de la clase que todos buscan. Así que, por ahora, me retiraré y abogaré por que Sakayanagi-san sea nuestro líder de clase.
Sin embargo, creo que si cooperamos en el futuro, nuestra clase puede fortalecerse aún más. Sakayanagi soltó una risita. Ya veremos, Katsuragi-kun. Después, Katsuragi volvió a sentarse y Sakayanagi subió al podio una vez más. A partir de hoy, las demás clases nos tendrán en la mira. Aunque no lo hagan de inmediato, como probablemente ocurrirá con la clase D, que probablemente seguirá a la clase C, somos el objetivo final de todas las demás clases de nuestro año. La voz de Sakayanagi era fuerte, pero a diferencia de Totsuka, no sonaba como un grito. Quería mostrar confianza y determinación. Somos los mejores de nuestro año. Somos los representantes de nuestra escuela, junto con los demás alumnos de la clase A de otros grados. Bajo mi dirección, con la ayuda de todos aquí, nadie tendrá que preocuparse. Nos mantendremos en la cima durante los próximos 3 años y nos graduaremos como clase A, pase lo que pase. Muchos de los estudiantes en el aula estaban entusiasmados en ese momento. Sakayanagi los estaba animando, intentando animarlos y unirlos de una vez por todas. Somos la clase A, seguiremos siendo la clase A hasta el final. Mientras esté aquí, les aseguraré un futuro a todos ustedes. Al terminar su discurso, la clase estalló en vítores y aplausos. Así, nuestra clase se unió de verdad. Y Sakayanagi se había convertido en el centro de la clase A. Sin embargo, los aplausos y vítores distrajeron la sonrisa de suficiencia que se dibujaba en el rostro de Sakayanagi. No era una sonrisa que indicara que era una líder feliz por haber logrado unir a la clase. Era una sonrisa que se formó tras la derrota de su única competencia por el puesto de líder de la clase. Mientras la clase A se reunía bajo el liderazgo de Sakayanagi durante los 20 minutos que les dieron para discutir el nuevo sistema S, cada clase se enfrentaba a sus propias dificultades. Esta es la historia de lo que sucedió en las clases B, C y D durante los 20 minutos entre la explicación de su tutor y el inicio de las clases de la mañana. Clase B, punto de vista de Ichino Seonami. Bueno, clase, eso es todo lo que tengo que decir. Pueden usar los 20 minutos restantes de clase para discutir cosas entre ustedes. Voy a sentarme un rato. Oshinomiya Sensei cruzó el aula a trompicones y prácticamente se cayó en la silla junto al escritorio de la parte delantera. Apoyó la cabeza entre los brazos, sin intención de hablar más para evitar vomitar. Este será un tema recurrente en nuestra clase, ¿verdad? Onami-chan. Antes de que pudiera levantarme de la silla, sentí los brazos de Mako-chan rodeándome por detrás, sujetándome con fuerza contra ella y contra mi silla. Mako-chan. No puedo respirar si me agarras tan fuerte. Jajaja, lo siento, lo siento. 810 puntos de clase, solo verlo en la pizarra me hace increíblemente feliz. Después de que Katsuragi-kun me diera algunas pistas, llamé inmediatamente a todos los de nuestra clase para ir al karaoke y hablar sobre lo que Katsuragi-kun quería transmitirnos a mí y a Kanzaki-kun. Al final, concluimos que, aunque no estábamos seguros de cómo, debíamos estar siendo monitoreados. Y el resultado de ese monitoreo iba a afectar nuestra vida escolar a partir del 1 de mayo. Como resultado, mi clase empezó a portarse aún mejor de lo que ya era. No digo que mi clase fuera siempre alborotada ni que se saltara las reglas, pero de vez en cuando veía a alguien revisando un mensaje en el móvil o dormitando en clase. No quería ser grosero, y Oshinomiya Sensei nunca me dijo nada al respecto, así que simplemente le ignoré. Pero, en retrospectiva, el sistema S probablemente fue la razón por la que nunca nos recriminó nuestro mal comportamiento. Me levanté y caminé hacia el frente del aula. Bueno, al menos intenté caminar con normalidad, pero casi me sentía saltando de la felicidad. Después de todo, era algo muy importante. Oshinomiya Sensei dijo que esta es la primera vez que la clase B mantiene más de 800 puntos de clase después de su primer mes. Solo eso me da mucha esperanza para el futuro. A todos, quiero empezar diciendo que estoy increíblemente orgulloso de todos aquí. Gracias a su arduo trabajo, logramos mantener más de 800 puntos de clase y estamos justo detrás de la clase A. Con un poco de suerte, podríamos llegar a la clase A para fin de año. ¿Qué dices, Onami? Es gracias a ti que llegamos a esta posición, dijo Shibata-kun, compañero de clase y buen amigo mío. Cuando comentamos las indirectas de Katsuragi-kun, fue uno de los primeros en aportar sus propias interpretaciones, lo que nos ayudó muchísimo durante el resto de la conversación. Shibata-kun tiene razón. Si tú y Katsuragi-kun nunca se hubieran conocido, nuestros puntos habrían sido mucho menores, dijo Watanabe-kun. De hecho, quería hablar de eso un momento, si no les importa, les dije. ¿Qué pasa, Onami-chan? Creo que deberíamos recompensar a Katsuragi-kun de alguna manera.
Katsuragi-kun me dijo que esta era una forma de recompensar la amabilidad que Kanzaki-kun y yo le hemos mostrado, pero no me parece bien que sea el único problema. ¿Recompensar? ¿Como con puntos privados? Preguntó Hamaguchi-kun, a lo que negué con la cabeza. No, me refiero más bien a que quizás le debamos algún favor. Si hay una forma de perder puntos de clase, seguro que también hay una forma de ganarlos. Quizás podríamos hacerle algún favor en el futuro que le ayudara a él o a su clase. Algunos de mis compañeros dudaron un poco, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que al menos deberíamos recompensar a Katsuragi-kun de alguna manera. Sus pequeñas pistas podrían habernos ahorrado más de 100 puntos, y devolver incluso una parte me parece justo. Después, podemos competir por la clase A. Espera un momento, no creo estar de acuerdo con esto, Ichinose-san. ¿Eh? Para ser sincero, la repentina protesta de Kanzaki-kun me pilló desprevenido. De todos los que pensé que podrían discrepar conmigo en este asunto, Kanzaki-kun fue el último en quien pensé. Quizás eso demuestre que todavía tengo mucho que aprender de mis compañeros. ¿Te importaría explicarme, Kanzaki-kun? Por supuesto. Kanzaki-kun se levantó de su silla y se acercó al frente del aula para dirigirse mejor a nuestra clase. Cuando Ichinose-san y yo nos reunimos con Ayano Kouji-kun y Katsuragi-kun, descubrimos algo importante. Sin embargo, no creo que tengamos que pagarles de ninguna manera. ¿Estás diciendo que deberíamos ignorar el hecho de que nos ayudaron y usar su ayuda para derrocarlos? Si su respuesta a esta pregunta resulta ser un tal vez, podría quebrarme. Kanzaki-kun no parece una mala persona, quiero creerlo. Así que creo que tiene una razón genuina para su desacuerdo. Claro que no. Sin embargo, piénsalo, ¿por qué Katsuragi-kun compartió esta información con nosotros en primer lugar? Porque quería devolvernos el favor, ya que lo estábamos ayudando a ingresar al consejo estudiantil. Esta era su forma de pagarnos. Si intentas pagarle de nuevo, nos meteremos en un lío. Kanzaki-kun tiene razón. Katsuragi-kun compartió información con nosotros para compensarnos por nuestra ayuda. Pero aún así, no me parece bien. Las reuniones que tuvimos con Ayano Kouji-kun y Katsuragi-kun nunca tuvieron como objetivo que nos debieran algo. Nos ayudábamos mutuamente, era cooperación mutua. Presiento que Kanzaki-kun simplemente refutará ese argumento. Dirá algo como que Katsuragi-kun sigue optando por revelar información y que en realidad no les debemos nada. Pero aún así, no me parece bien. Necesito otra razón. Cualquier razón para poder devolverles el favor de una forma con la que Kanzaki-kun esté de acuerdo. Ayano Kouji-kun, su nombre se me escapó de la boca mientras buscaba frenéticamente otra razón para devolverle el favor a la clase a Kanzaki-kun. ¿Recuerdas lo que nos dijo Ayano Kouji-kun después de la entrevista? Bueno, antes de que pudiera terminar su pensamiento, continué con el mío, sintiendo que era el momento de ser asertiva. Aunque te rechacen después de esta entrevista, sería prudente que intentaras solicitar un puesto en el consejo estudiantil poco después. No esperes, demuéstrale al presidente del consejo estudiantil que ambos están decididos a entrar. Ayano Kouji-kun solo podría haberle dicho a Katsuragi-kun que demostrara determinación, pero no lo hizo. Decidió compartirla con nosotros también. No para que le debiéramos algo, sino por su bondad. Kanzaki-kun parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Así que decidí seguir presionando. Ayano Kouji-kun es la razón por la que volví a solicitar justo después de la entrevista. Él es la razón por la que mostré determinación para entrar en el consejo. Él es la razón por la que me aceptaron. ¿Qué? Murmuró Kanzaki-kun en voz baja. La verdad es que aún no le había contado a nadie de mi clase que me habían aceptado en el consejo estudiantil. Hace 2 días recibí un correo del presidente Horikita informándome de mi aceptación. Iba a contárselo a todos hoy, ya que planeábamos ir al karaoke otra vez para celebrar un mes en esta escuela. Me aceptaron en el consejo estudiantil. Empiezo el próximo lunes, Kanzaki-kun. Mis compañeros guardaron silencio un momento antes de que Mako-chan empezara a aplaudir. Esa es nuestra Onami-chan. ¡Felicidades! Mako-chan corrió hacia mí y me abrazó fuerte, lo que hizo que varias chicas la imitaran. Pronto me encontré rodeada de varias compañeras, todas abrazándome y felicitándome. Fue una sensación agradable, pero primero necesitaba calmar la oposición de Kanzaki-kun. Si no quieres que le pague a Katsuragi-kun, no lo haré. Pero le pagaré a Ayano Kouji-kun de alguna manera. ¿Te parece bien, Kanzaki-kun? Bueno, Kanzaki-kun quiso protestar más, pero una mirada a la clase le dijo todo lo que necesitaba saber.
Todos querían que esta discusión terminara, y creo que a Kanzaki-kun le parecía mejor que le debiera a Yanokouji-kun que a Katsuragi-kun, por alguna razón. De acuerdo, puedo aceptarlo. Pero al menos si encuentras la manera de pagarle, que todos en la clase estén de acuerdo primero. Es todo lo que pido. Me parece bien, Kanzaki-kun. Iba a hacerlo de todas formas. Le di una sonrisa radiante y él me devolvió la sonrisa débilmente, aceptando el compromiso. Solo haré lo posible por pagarle a Yanokouji-kun por su generosidad. Después de eso, nuestra batalla con la clase A puede comenzar. ¿Clase C? Puff, ¿qué estarán haciendo las demás clases ahora mismo? Eso era lo que pensaba mientras observaba la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Cuando nos dijeron que solo obtendríamos aproximadamente la mitad de nuestros 100.000 puntos privados habituales de ahora en adelante, la clase simplemente se sumió en el caos. La mayoría de los chicos protestaban. Gritaban y armaban alboroto. Algunos llegaron a patear sus propios escritorios y sillas. Ishizaki-kun incluso agarró a Sakagami-sensei por el cuello antes de que se calmara lo suficiente como para no agredir a un profesor. Fue algo duro de ver, francamente. Las reacciones de las chicas estaban divididas. La mitad estaban sentadas, inmóviles. Me pregunto qué estarían pensando. ¿Se habrán gastado todos sus puntos y ahora se arrepienten? La otra mitad solo se quejaba entre ellas. Manabe-san pareció animar a algunas chicas para que intentaran repartirse los puntos. Mientras tanto, yo solo me quedé sentada. Quería ver primero la reacción de todas. Quería evaluarlas como personas, para ver si alguna intentaría calmar a la clase. Pero, por supuesto, no sucedió. En retrospectiva, me alegro de haber decidido guardar la mitad de mis puntos cuando nos los dieron. Significaba que tenía casi los mismos puntos ahora que cuando empezamos la escuela. Cuando nuestra clase finalmente dio señales de calmarse, Ryuen-kun se levantó de su silla. ¿Será él quien calme a la clase? Ha sido difícil de juzgar. Durante el último mes ha estado solo todo el tiempo. En realidad, nuestra clase conocía a Ryuen-kun principalmente porque exudaba cierta aura. Parecía alguien con quien no querrías meterte. Algo así como Ishizaki-kun, pero mucho más intenso. Ryuen-kun se acercó a Sakagami-sensei y le susurró algo al oído. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sakagami-sensei, quien asintió en respuesta a lo que dijo Ryuen-kun. Ambos sacaron sus teléfonos, y Ryuen-kun pareció pagarle puntos a Sakagami-sensei por algo. Sin decir nada más, Sakagami-sensei salió de la habitación. Bueno, todos cállense y escuchen por una vez, dijo Ryuen-kun con tono firme y autoritario. ¿Eh? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Ishizaki-kun. Perdón, ¿no fui lo suficientemente claro? Cállate y escucha, Ishizaki. Guau. Mira eso, el chico callado sí que habla. ¿Quién lo hubiera dicho? Se burló Ishizaki-kun y se acercó a Ryuen-kun. ¿Quién eres tú para decirnos qué se supone que debemos hacer ahora? Si aún no lo has descubierto, muchos de nosotros estamos en serios problemas con nuestros puntos. Ryuen-kun ladeó la cabeza confundido antes de reír. Kukuku, tendrás que repetirlo. Me perdí la parte donde ese es mi maldito problema. En ese momento, Ishizaki-kun agarró a Ryuen-kun por el cuello, igual que hizo antes con Sakagami-sensei, y lo levantó casi 2 centímetros del suelo. ¿Y tú? Antes de que Ishizaki-kun pudiera terminar la frase, Ryuen-kun lo agarró del brazo con ambas manos y lo sujetó con fuerza, lo que hizo que Ishizaki-kun lo soltara. En cuanto aterrizó de nuevo en el suelo, Ryuen-kun agarró un lado de la cabeza de Ishizaki-kun y la estrelló contra la mesa más cercana, sujetándolo en el suelo. ¿Qué tal si te callas y escuchas, como ya te dije? Toda la clase se quedó paralizada. Incluso Albert-kun, que rivaliza con Ryuen-kun en presencia solo por su complexión, se quedó allí, sin saber qué hacer. Me alegra que no recurriera a la violencia como Ishizaki-kun, pero también me sorprendió que se contuviera. O tal vez la violencia no estaba en su mente para nada. Acabo de recibir un regalito para toda la clase, así que escuchen. Ryuen-kun volvió a sacar su teléfono y lo agitó en la mano, atrayendo la atención de la clase. ¿Qué? ¿Vas a compartir tus puntos con nosotros? Oh, Dios mío, dijo Manabe-san, resoplando después. Las otras chicas a su alrededor tenían una expresión nerviosa en sus rostros. Probablemente le tenían miedo a Ryuen-kun. Es comprensible. Manabe Shio, 37 puntos. Ryuen-kun sonrió con suficiencia. ¿Eh? ¿De qué coño hablas? Manabe-san lo fulminó con la mirada, repentinamente desconfiando de él. Ishizaki Daichi, 39 puntos.
Eso es, Ishizaki-kun intentó levantar la cabeza, pero fue en vano. Ryuen-kun seguía sujetándolo a pesar de tener toda la atención puesta en su teléfono. Estaba demostrando que contener a alguien era tan fácil como respirar, y que no dudaría en hacerlo con cualquiera. Ibuki mío, 51 puntos. Wow, mira eso. Alguien que no está completamente desesperada. Ryuen-kun le sonrió a Ibuki-san mientras le daba un aplauso sarcástico. TCH, bastardo. Ibuki-san frunció el ceño. Tokito Hiroya, 19 puntos. 19 puntos. Ryuen-kun se rió de Tokito-kun, quien tenía una expresión de enojo. Parecía que estaba a punto de cometer el mismo error que Ishizaki-kun y correr hacia Ryuen-kun. Anda ya. ¿Qué demonios estás leyendo? Dijo Tokito-kun. Calificaciones de exámenes. Ryuen-kun mostró su teléfono a la clase. Su pantalla mostraba una lista organizada de las calificaciones de un examen que habíamos hecho recientemente. Si no me equivoco, este examen en particular era de historia japonesa. Sakagami nos lo dijo antes, ¿verdad? Esta escuela nos premia según lo que creen que valemos. Para ellos, no valemos ni la mitad de lo que esperaban. Y viendo estas calificaciones, es un milagro que no hayamos caído más. Me pregunto a dónde quiere llegar Ryuen-kun con esto. Claramente le compró las calificaciones a Sakagami-sensei hace un momento, y probablemente también le pagó puntos privados para que saliera del aula. ¿Significa eso que Ryuen-kun anticipó que habría violencia? Ahora mismo, ninguno de ustedes vale nada. Si acaso, los pondría a la mayoría en la categoría de completamente inútiles, como esos malditos defectos de la clase D. A juzgar por las calificaciones, optar por un enfoque académico tampoco nos servirá de nada. Ryuen-kun agarró el cabello de Ishizaki-kun, le levantó la cabeza ligeramente, solo para estrellarla contra la mesa. Entonces, esto es lo que va a pasar. Si esta clase no puede ganar con lo académico, ganaremos por la fuerza. Así de simple. Por un momento pensé que Ryuen-kun tendría una buena estrategia en mente, no debería haberme hecho ilusiones. Quizás Ryuen-kun sea inteligente, no sé cuál fue su puntuación en el examen, así que no puedo basarme en eso. Pero si de verdad es inteligente, preferiría usar ese intelecto para la violencia que para estudiar. ¿Y a qué tipo de fuerza te refieres? Komiya-kun, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió morder el anzuelo que Ryuen-kun le había tendido. Quería que alguien lo interrogara, porque una enorme sonrisa se dibujó en su rostro cuando Komiya-kun le hizo una pregunta. Una vez más, levantó la cabeza de Ishizaki-kun, solo para estrellarla contra la mesa. Me impresiona la resistencia de Ishizaki-kun. Ha estado aguantando estos golpes sorprendentemente bien. Pero eso no lo hace más fácil de ver. Aquí, justo aquí. Ryuen-kun golpeó repetidamente a Ishizaki-kun contra la mesa después de cada palabra que decía. Violencia. Fuerza. Intimidación. Ryuen-kun finalmente soltó a Ishizaki-kun, quien inmediatamente se desplomó en el suelo después de que su cabeza se separara de la mesa. Si no valen nada académicamente, los convertiré a todos en soldados. Obedecerán mis órdenes, y solo mis órdenes. Mientras lo hagan, les garantizo una cosa. La mayoría de la clase seguía demasiado aterrorizada como para moverse. Parecía que nadie había respirado en los últimos minutos. Aún así, algunos estudiantes parecían intrigados por las palabras de Ryuen-kun. Puede que sea violento, brusco y duro. Pero tiene confianza, y la gente segura siempre encuentra apoyo en algún lugar. Llegaremos a la clase A sin duda. Ryuen-kun volvió a mirar su teléfono y sonrió. Todo líder necesita sus asistentes personales. Así que, por ahora, basémonos en las puntuaciones de los exámenes. Ryuen-kun miró a su alrededor, observando a todos los estudiantes antes de fijarse en un chico con gafas. Casualmente, era uno de los estudiantes que se había sentido intrigado por el discurso de Ryuen-kun. Kaneda Satoru, 96 puntos. Estoy impresionado. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi primer aliado? Su tono sonó un poco sarcástico, pero Kaneda-kun no le prestó atención. En cambio, sonrió con suficiencia y le respondió a Ryuen-kun sin vacilar. Muy bien, llevemos esta clase a la cima, Ryuen-kun, dijo Kaneda-kun. Ryuen-kun volvió a examinar la sala, probablemente buscando a otra persona con calificaciones lo suficientemente altas. Observó a algunas chicas antes de que sus ojos finalmente se posaran en yo. Shiina y Yori, 87 puntos. Déjame ahorrarte la molestia, Ryuen-kun. Aunque me halaga mucho la oferta, no puedo aprobar este camino violento que pareces estar tomando.
Sin embargo, si necesitas otra mirada para asuntos no violentos, no dudes en pedírmelo. Le sonreí, demostrándole que no tenía mala intención. No quiero ser el perro faldero de Ryuen-kun. Y menos cuando se comporta de forma tan violenta. Personalmente, me habría gustado una forma más pacífica de llegar a la clase A, al menos una que no requiriera violencia innecesaria. Kukuku, rió Ryuen-kun entre dientes. Interesante, lo tendré en cuenta. Dicho esto, Ryuen-kun finalmente volvió a sentarse y no prestó atención a ninguno de nuestros compañeros. Todos los demás se miraron aterrorizados. Tras un minuto entero de esto, todos volvieron a sentarse a regañadientes y, poco después, Sakagami-sensei regresó. Pero el ambiente en la clase había cambiado. Hasta ayer, la verdad es que el ambiente no era tan malo. Algunos eran un poco rudos, pero sobre todo disfrutaban de estar con sus amigos. Sin embargo, en los últimos 10 minutos, la dinámica de la clase había cambiado drásticamente, con Ryuen-kun en la cima. Si tuviera que describir cómo la mayoría de nuestros compañeros probablemente veían a Ryuen-kun ahora mismo, diría, es como un tirano. Clase D, punto de vista de Kushida Kikyo. Esto es lo peor, lo peor. ¿Cómo hemos llegado a esto? Kushida-san. ¿Te importa si te pregunto algo? HM. Claro, ¿qué pasa, Karuizawa-san? Después de que nos dijeran que no obtendríamos literalmente ningún punto privado a partir de ahora, la clase se volvió loca. Hirata, de alguna manera, logró calmar a todos por ahora, lo que básicamente consolidó su posición como líder de la clase. Y aunque me alegro de que lo hiciera, verás, gasté todos mis puntos las primeras semanas pensando que hoy volveríamos a conseguir 100.000, disculpa la molestia, pero te sobran algunos puntos. Karuizawa me tomó de la mano y me miró a los ojos con expresión suplicante. Esta chica, ¿cómo puede ser tan descarada? Lleva los últimos minutos pidiéndole puntos de una chica a otra. Desde luego, no soy la primera a la que le pregunta. ¿Eh? Ve bueno, ¿cuántos puntos necesitas? Yo también ando un poco justa de puntos ahora mismo. ¿Demasiadas compras y todo eso? Jaja. Mentira. No he sido muy conservador ni nada, pero al menos me quedan unos 30.000 puntos privados. Lo cual es definitivamente más que la mayoría de la gente de esta clase. He visto cuánta ropa compran las chicas y cuántas cosas frikis compran los chicos. Es una tontería. Solo 5.000 puntos serían un salvavidas, Kushida-san. Te lo devolveré en cuanto consigamos más puntos. Hirata-kun preguntó si había alguna manera de recuperarlos, ¿verdad? Si sacamos buenas notas en el próximo examen, seguro que podré devolvértelos el mes que viene. C5.000. Eso es demasiado, Karuizawa-san, ni hablar de que te dé tanto. Si quieres más puntos, vende tu maldito cuerpo o algo. Seguro que Hirata ya te ha disfrutado, ¿qué más da uno o dos chicos más? Por favor. Si te queda algo, te lo agradeceré eternamente. Lo dudo mucho, no me va a dejar en paz, ¿verdad? No ayuda a que sea bastante popular con algunas chicas. Si la callo ahora, podría ser contraproducente en el futuro. Vale, lo entiendo. Pero solo puedo darte 2.500 puntos. De verdad que no me sobra mucho más. ¿En serio? Muchas gracias, Kushida-san. Karuizawa saltó hacia adelante y me abrazó fuerte. Esta chica, de verdad que no tiene vergüenza, ¿verdad? Al menos haz como si te diera vergüenza rogar así. Atención, por favor. De repente, Hirata volvió a atraer la atención de la clase. Antes de esto, estaba hablando con otros estudiantes. Sin embargo, con la única persona con la que hablé realmente fue con Wang Mei y Yu, o Mii-chan. Acabo de hablar de esto con Yukimura-kun, Matsushita-san y Mii-chan, pero quiero que me escuchen sobre nuestro próximo examen. Toda la clase se quejó ante las palabras de Hirata. No es que me sorprendiera, seguro que nadie quiere hablar de exámenes justo después de esa noticia de mierda que recibimos. Chabashira-sensei nos lo dijo, ¿verdad? Nuestro próximo examen será crucial para conseguir puntos de clase y para que nadie sea expulsado. Así que creo que es necesario un plan. Todos pensamos que sería mejor organizar un grupo de estudio para todos los estudiantes que reprobaron el último examen. Por eso Hirata-kun, Yukimura-kun, Matsushita-san y yo nos ofreceremos a dar clases particulares a grupos pequeños. Dijo Wang con nerviosismo. Algunos de mis compañeros parecían aliviados, pero muchos parecían molestos con la idea de tener que estudiar, incluso con esta ayuda. Básicamente les están dando todo a cambio de quedarse aquí y siguen quejándose. Imbéciles. TSK, ¿por qué demonios participaríamos? Es solo un examen estúpido, ¿verdad?
Admito que no me esforcé la primera vez, pero estudiaré en mi maldito tiempo libre. Todavía tengo el club, no puedo perder el tiempo con ustedes, dijo Sudou. Claro que es uno de ellos, esos 3 idiotas han sido muy ruidosos desde el primer día. No me sorprendería que Ike o Yamauchi se unieran a su protesta, aunque ni siquiera estén en ningún club. Si quieres estudiar solo, está bien, Sudou-kun. Pero si alguna vez necesitas ayuda, puedes contar con nosotros, dijo Hirata con una sonrisa. Sudou simplemente chasqueó la lengua y no dijo nada más, aparentemente harto de la situación. Hirata me miró un momento antes de volver a centrar su atención en toda la clase. Me he dado cuenta de que me ha estado mirando desde que empezó su discurso. ¿De verdad espera que diga algo? ¿Qué tal si me hablas antes? En realidad, ¿por qué no me incluyeron en esa conversación? Matsushita, Yukimura y Wang tienen buenas calificaciones en los exámenes, ¿verdad? Mi calificación estaba literalmente por debajo de la suya, ¿acaso no soy lo suficientemente bueno? Si alguien más necesita ayuda pero esos 4 están ocupados, me ofreceré a darles clases particulares. Superemos este año juntos. Grité por toda la clase. Un ángel. Gracias, Kushida-chan. Dijo Ike. Qué asco, gracias, Kushida-san. Hirata asintió con aprecio. En fin, esta es una buena oportunidad para mejorar mi posición en la clase, así que no todo es malo. Pero eso me hace preguntarme, ¿la clase defectuosa, eh? Tiene que haber un error, ¿por qué me meten aquí con todos estos idiotas? Tengo que sufrir porque otros ni siquiera pueden concentrarse más de 5 segundos seguidos, ¿qué tal es eso? Incluso Hirata debería haber estado más arriba si ese fuera el caso. Quizás no en la clase A, pero Hirata habría encajado perfectamente en la clase B, demasiado social. Probablemente habría sido la mano derecha de Ichinose o algo así. Espera, si las clases realmente están divididas en una especie de jerarquía, con la clase A arriba. Y eso no significa. Ayano Kouji es el mejor. Murmuré en voz baja. Por suerte, nadie pudo oírme. Imposible. ¿Ese tipo sombrío y aburrido es considerado el mejor de los mejores? ¿Qué? ¿Sus calificaciones en los exámenes son increíbles o algo así? Lo dudo mucho solo viéndolo. Ni siquiera es sociable, e incluso revisó mis cosas el primer día de clases. Esto es lo peor, es tan injusto. ¿Cómo puede alguien como Ayano Kouji entrar a la clase A y yo tener que lidiar con todos estos malditos rechazados? Tiene que haber una salida, una forma de salir de la clase D a estas alturas, incluso aceptaría transferirme a una clase con un pervertido como Ayano Kouji. Es mejor que estar aquí sentado con Ike y Yamauchi comiéndose a las chicas las 24 horas. Ni siquiera me importa el estúpido beneficio de la clase A mientras esté lejos de esta clase, y lejos de ella también, es más que suficiente por ahora. Si teóricamente pudiera cambiarme de clase, ¿cuál sería? ¿Clase C? Definitivamente no, la mayoría de esas chicas son hipócritas por lo que he visto. Manabe incluso tiene su propio grupo estúpido donde hablan mal de las chicas de su clase. ¿Clase B? Demasiado amigable, vomitaría. Todo en Ichinose Onami parece falso. Nadie es tan perfecto. Eso simplemente no existe. Y todos sus compañeros son solo un grupo de cachorritos que buscan la aprobación de su dueña. Ichinose siendo su dueña. Así que eso nos deja con la clase A. Ayano Kouji definitivamente me molesta, pero aparte de eso, curiosamente no he oído nada de la clase A. Tengo contactos en las clases C y B, pero la clase A ha sido diferente. Casi como si hubieran estado evitando las otras clases. ¿Ya tenían un líder antes de hoy que se lo dijera? Si es así, ¿por qué? Nadie sabía que este estúpido sistema se iba a venir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué unirse como una clase así? A menos que, quizás lo hayan descubierto. Si ese es el caso, entonces la clase A es bastante competente. Si las clases C y B no son una opción, solo me queda una opción. Dudo mucho que pueda aguantar 3 años de esta estúpida clase, y nadie parece tener la inteligencia suficiente para convertirlos a todos en seres humanos medianamente competentes. Entonces, necesito encontrar la manera de entrar en la clase A después de que el sistema S se popularizara. Todas las clases, excepto la B, empezaron a tratarse de forma diferente. En lugar de ser solo personas que iban a la misma escuela que nosotros, se convirtieron en rivales a vencer. Como éramos la clase A, muchos estudiantes de las clases C y D nos miraban con el ceño fruncido. Así que eso nos lleva a la pregunta, toma eso. Kushida le salpicó agua a una de sus amigas. Oye, eso no es justo, Kikyo-chan. Una chica de pelo índigo, a la que he oído llamar Mi-chan, le devolvió el agua.
¿Cómo terminamos en esta situación? Se suponía que hoy tendríamos una clase de educación física normal. Pero, al parecer, debido a la ausencia de uno de los profesores de educación física, las clases tuvieron que ser emparejadas. Como un solo profesor no puede mantener a 80 estudiantes en fila, decidieron que hoy solo tendríamos un rato libre en la piscina para hacer ejercicio. A decir verdad, los únicos que he visto nadar en lugar de jugar son un chico pelirrojo de la clase D y Yoshida Kenta de mi clase. Al principio empezaron a nadar solos, pero sin darme cuenta, de repente estaban compitiendo entre ellos. Sorprendentemente, aunque Yoshida no era tan corpulento como el pelirrojo, aún podía seguirle el ritmo. Ambos habían ganado más o menos la misma cantidad de carreras. Aunque, por experiencia propia, sé que el físico no es lo más importante cuando se trata de fuerza. ¿Vas a quedarte ahí sentado mirándolas con los ojos, Ayano Kouji-kun? No eres tan inocente como pareces, ¿eh? Hashimoto se me acercó con Sanada pisándole los talones. Estaba mirando a los chicos, por si acaso, le dije. Así que te balanceas para allá, ¿eh? Hashimoto se sentó a mi lado. No especialmente. Solo estaba mirando las carreras de Yoshida. Señalé a Yoshida, que acababa de ganar otra carrera. El pelirrojo sonrió, le dijo algo y se fue con sus amigos. Yoshida, mientras tanto, siguió nadando solo. Tiene una resistencia sorprendente, ¿verdad? Con razón se ha vuelto tan popular en los clubes deportivos. Por otro lado, Sudou-kun es igual, dijo Sanada. Así que el pelirrojo se llama Sudou. A estas alturas, quizá conozca a todos los de la clase D para finales de año. Tenemos que trabajar mucho en tu sentido del humor, Ayano Kouji-kun. Sanada me dedicó una sonrisa que solo puedo describir como una de compasión. Creo que está bien, es parte de su encanto. Claramente funciona con la princesa, ¿verdad? Hashimoto tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro al decir eso. ¿De qué estás hablando, Hashimoto? Le pregunté. Vamos, tío. No todos en la clase se han dado cuenta todavía, pero tú y Sakayanagi tienen conversaciones bastante raras. Parece que ambos saben algo el uno del otro, pero nunca lo dicen directamente. Es misterioso. Es solo tu imaginación, me encogí de hombros. Vale. Bueno, entonces, pasemos a temas más importantes. Hashimoto señaló un lugar en la piscina donde jugaban muchas chicas de la clase A. Me di cuenta de que las clases D y A prácticamente no interactúan entre sí. Las únicas excepciones hasta ahora eran Yoshida y Sudou. Entonces, ¿quién es tu tipo? Preguntó Hashimoto. ¿En serio, Hashimoto-kun? Suspiró Sanada. Esto es importante, Sanada-kun. ¿Qué tipo de chica le interesaría a un chico como Ayano Kouji-kun? ¿No sientes un poco de curiosidad? Bueno, Sanada dudó un momento antes de soltar otro suspiro. Luego hizo un gesto con la mano con desdén, dejando que Hashimoto continuara su interrogatorio. Entonces, ¿quién te llama la atención, Ayano Kouji-kun? Mis ojos se posaron primero en Yamamura. No por atracción física, sino porque es la única chica que conozco en la piscina. Si hubiera querido la salida fácil, podría haber dicho que Sakayanagi fue la que me llamó la atención, pero ni siquiera estaba en la piscina por razones obvias. Estaba sentada al margen, completamente vestida con su uniforme escolar, junto con dos chicas de la clase D. Ni siquiera miraba la piscina, solo estaba con su teléfono mirando algo, mientras las dos chicas de la clase D hablaban entre sí. Chicas tristes como Yamamura-san, lo entiendo. Sin siquiera responder a su pregunta, Hashimoto se dio cuenta de que miré primero a Yamamura. No sé si sentirme extrañada o impresionada por su capacidad para notar detalles como ese. Bueno, los dejo con eso. Tenemos que asegurarnos de que nuestra princesa no se sienta demasiado sola, dijo Hashimoto mientras se levantaba y se dirigía hacia Sakayanagi. Dejándonos a Sanada y a mí solos. ¿No vas a nadar, Ayano Kouji-kun? Preguntó Sanada. Prefiero no mojarme el pelo, y no es obligatorio. Si quiero hacer ejercicio, prefiero correr o algo así. Tienes gustos y disgustos muy específicos, ¿verdad? Preguntó Sanada. Supongo que sí. Solo sé lo que me gusta y lo que no. Bueno, eso es mejor que tener dudas sobre todo. ¿Hablas por experiencia? Jajaja, más o menos. Sanada soltó una risita incómoda. Me pregunto qué quiso decir. Después de esa extraña conversación, Sanada y yo nos limitamos a observar a todos en la piscina. Empecé a prestar atención a los miembros de la clase D que destacaban entre la multitud. Kushida y Hirata eran los sospechosos obvios, siendo el centro de atención. La chica que conocí brevemente antes, Karuizawa, también estaba empezando a llamar la atención.
Pero eso se debía principalmente a que estaba siendo bastante cariñosa con Hirata. Para ser una clase que no ha conseguido puntos privados este mes, parecen bastante tranquilos, dijo Sanada. ¿De verdad tienes que recordárnoslo, Kousei? Sanada se giró frenéticamente y vio a un chico de pelo morado detrás de él. Considerando que no lo conocía, era de la clase D aunque me resulta extrañamente familiar. Akito, jaja, lo siento. Sanada se frotó la nuca en señal de disculpa, mientras el chico de la clase D se sentaba a su lado. No te preocupes, no es que te equivoques. Creo que la mayoría intentamos distraernos con la falta de puntos. Nuestra clase fue un caos el 1 de mayo. Por si sirve de algo, nuestra clase también fue bastante problemática ese día, suspiró Sanada antes de mirarme. Bien. Ayano Koujikun, te presento. Soy Miyake Akito, de la clase de él y yo nos inscribimos en el club de tiro con arco este año y como éramos los únicos nuevos, nos conocimos bastante rápido. ¿Tan pronto te llaman por el nombre de pila? ¿Debería estar celosa? Dije con sarcasmo. La verdad es que nunca entendí bien el significado de usar el nombre de pila. Si uno de mis amigos me pidiera que usara el suyo, no creo que lo pensara 2 veces. Para nada, simplemente pasó, rió Sanada. Mucho gusto, Ayano Koujikun, me ofreció Miyake la mano, que estreché. Un gusto conocerte también, Miyake. Me sorprende que estés dispuesto a hablar con la clase. A tus compañeros no parecen compartir el mismo sentimiento, salvo Sudou. De hecho, creo que Sudou-kun se involucró demasiado en la competencia como para darse cuenta de que estaba hablando con alguien de la clase A. No es que lo culpe, y no es que estemos en competencia directa. Sobre todo con una diferencia de casi 1000 puntos entre nosotros. Todavía no puedo creer que tu clase haya perdido todos sus puntos. ¿Qué pasó exactamente con ustedes en el día a día? Preguntó Sanada. Miyake sonrió con torpeza. A muchos nos dio igual. Que la gente pasara clases enteras con sus teléfonos o consolas era algo cotidiano para nosotros. No es tan difícil ver cómo los perdimos a todos. Si ese es el caso, ¿tienen las manos ocupadas estudiando para los exámenes parciales del mes que viene, Dijo Sanada. Si necesitan ayuda, puedo darles un tutor. No puedo ayudar a toda la clase, pero al menos puedo evitar que expulsen a un amigo, dijo Sanada dándole una palmadita en la espalda a Miyake. Lo tendré en cuenta, sonrió Miyake agradecida. Tú. Chapoteó antes de que pudiera siquiera intentar unirme a su conversación, sentí una ola de agua caer repentinamente sobre mí. Estábamos sentados junto a la piscina, pero seguía relativamente seco, hasta ahora, supongo. Lo siento mucho. Fue un, Me sequé el agua de los ojos y me encontré con una cara familiar que me miraba ligeramente sorprendida. Ayano Koujikun. Lo siento. Debería haberlos visto a todos sentados aquí, dijo Kushida. Está bien, no te preocupes, le dije. ¿Conoces a Ayano Koujikun, Kushida-san? Preguntó Miyake. ¿Sí? Le entregaron mis cosas por accidente el primer día y me ayudó a llevarlas de vuelta a mi dormitorio. Kushida salió de la piscina, llamando la atención sobre ciertos atributos que se balanceaban al subir. Puede que haya estado encerrado casi toda mi vida, pero sigo siendo un chico. Y mis hormonas siguen igual que las de cualquier otro chico de mi edad. Toda esa confusión. Al final tuve que ir a buscar mis cosas a Ichino-san de la clase B. Fue demasiado para mi segundo día en el campus, suspiró Miyake, sonrojándose ligeramente. Kushida está hablando con su novio. Preséntanoslo como es debido la próxima vez. Miré más allá de Kushida y vi a Karuizawa gritando en nuestra dirección, lo que atrajo la atención principalmente de muchos chicos de la clase de novio. Tartamudeó un chico castaño. Maldita sea. Ni siquiera ha pasado un mes, muere, normal de la clase A. Está en nuestra clase. Tenemos prioridad. Gritó otro chico. Karuizawa-san. No es así, ya te lo dije. Kushida intentó defenderse sin éxito. Solo consiguió motivar a Karuizawa a seguir bromeando. ¿Es esto lo que hacen las chicas todo el tiempo? O quizás sea Karuizawa específicamente. Lo siento, Ayano Koujikun. Intentaré hablar con ella más tarde. Está bien, no me importa. Kushida se sonrojó profusamente. Bueno, quizás no fue lo correcto decir eso en esa situación. Definitivamente entiendo cómo se habría malinterpretado. Quiero decir que no me molesta, así que no tienes que disculparte. Deberías intentar aclarar ese malentendido pronto. Claro. Lo haré, así que no te preocupes. Dicho esto, Kushida se fue a reunirse con sus amigas.
Puedes ser inesperadamente amable en los momentos más extraños, Ayano Kouji-kun, dijo Sanada. No era mi intención si eso lo mejora. Creo que eso solo lo empeora, intervino Miyake. Smack, de repente, se escuchó un fuerte ruido al otro lado de la piscina, y todos se fijaron en él. Incluso Sakayanagi levantó la vista de su teléfono por una vez. ¿Quieres decir eso otra vez, delincuente? Maldito seas, no te envanezcas solo porque te hayan dado una paliza. Sudou estaba peleando con alguien de nuestra clase. No pude ver bien quién era, así que me levanté con Sanada y Miyake y fuimos a ver qué pasaba. Y para sorpresa de nadie, era Totsuka quien estaba armando un alboroto. Bueno, ya basta. ¿Qué pasa? Hashimoto se interpuso rápidamente entre los dos, haciendo de mediador. Me acabo de encontrar con este tipo y se me insinuó enseguida, dijo Sudou. ¿Por qué no te disculpaste? Deberías saber cuál es tu lugar. Estás en el fondo del barril, respeta a los que están por encima de ti. Mientras Sudou hablaba con un dejo de fastidio en la voz, Totsuka no paraba de gritar. Bueno, ya basta. Totsuka, no fue a propósito, solo, antes de que Hashimoto pudiera terminar la frase, Totsuka lo agarró del brazo y lo arrojó a la piscina. No es mi culpa, Hashimoto. Gritó. Bueno, ya he tenido suficiente. Antes de que nadie pudiera hacer nada, me acerqué a Totsuka y lo agarré por la muñeca. ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo, Ayano Kouji? Lo miré a la muñeca, luego a los ojos. Y sin romper el contacto visual, comencé a apretarle la muñeca. Oye, ¿qué estás haciendo? Sin responder, apreté su muñeca lentamente. A Ayano Kouji. En serio, para. Totsuka se estaba poniendo nervioso en ese momento, intentando liberarse con la otra mano. Pero no me detuve. ¡Ay! Ayano Kouji. Finalmente, Totsuka empezó a hacer una mueca de dolor. Le sujeté el brazo con esa presión durante unos 5 segundos antes de soltarlo. Totsuka, entiendo que estés orgulloso de estar en la clase A, pero déjame decirte algo. Toda la clase, incluyéndome a mí, está harta de tu comportamiento. Te comportas como un niño pequeño. ¿Qué tal si te callas de una vez? Pero, Totsuka. Ya basta. Katsuragi se acercó a nosotros, interviniendo finalmente. Sudou-kun, me disculpo en nombre de Totsuka-kun. No debería haber actuado así. Katsuragi hizo una reverencia y obligó a Totsuka a hacer lo mismo, sujetándole la cabeza para que se inclinara. Como sea, se burló Sudou mientras se daba la vuelta y se dirigía a los vestuarios. Después de eso, el profesor se acercó y nos ordenó a todos que fuéramos a los vestuarios, ya que la clase terminaría pronto. ¿De dónde has salido eso, Ayano Kouji-kun? Me preguntó Sanada mientras nos cambiábamos. Solo estaba actuando en nombre de la clase, me encogí de hombros. Aunque puede que sea cierto, sé que a nadie le cae bien Totsuka, esa mirada en tu cara era aterradora, tío. ¿Mi mirada? Sí, como si estuvieras muerto. Ya veo, lo siento. No tienes que disculparte por eso. Solo asegúrate de no volver a montar una escena como esa. Entiendo que querías silenciar a Totsuka, y créeme, eso funcionó. Pero había mejores maneras. Estoy seguro de que hay mejores maneras de lidiar con un insecto. Pero esta parecía la más efectiva. Totsuka es la definición de puro ladrido y nada de mordida. Si Sudou se hubiera puesto agresivo en esa discusión, creo que Totsuka se habría rendido y se habría disculpado de todas formas. Normalmente no habría intervenido, pero algo en Totsuka me está poniendo de los nervios. La forma en que se aferra a Katsuragi como un parásito, cómo trata a Sakayanagi como basura sin más razón que ser la líder de la clase en lugar de su dueña. Ha estado actuando como si fuera importante cuando en realidad no lo es. Supongo que la gente hablará de esto un tiempo y lo dejará de lado en unos días. Si este incidente no hubiera sido provocado, habría sido diferente. Pero se notaba en nuestra clase. Cada vez que Totsuka causaba problemas o llamaba la atención, todos ponían los ojos en blanco al unísono. El resto del día transcurrió sin mayores problemas. Algunos compañeros se me acercaron y me agradecieron por encargarme de Totsuka, ya que se mantuvo callado el resto del día. Pero aparte de eso, nadie dijo mucho al respecto. Cuando llegué a casa, me tumbé en la cama. No tenía ganas de cocinar ni de hacer los deberes. Probablemente termine pidiendo algo a domicilio. ¿Es una forma inteligente de gastar mis puntos? No especialmente, pero lo veré como una ventaja de estar en la clase A, que aún conserva la mayoría de sus puntos. Me lo he ganado. Justo antes de querer pedir comida, de repente oí sonar mi teléfono en la mesita de noche. Lo descolgué y vi un número que no reconocí.
No quiero lidiar con esto ahora mismo. Rechazar llamada. Justo al colgar, mi teléfono volvió a sonar. El mismo número. Y lo negué una vez más. Esperé unos segundos. Silencio. Si alguien realmente necesitara mi ayuda, seguro que me dejaría un mensaje de voz o seguiría llamándome spam, así que intenté ignorarlo y simplemente pedí mi comida. Estuve jugando con el teléfono unos 20 minutos antes de oír el timbre y me acerqué a la puerta para coger mi comida. Sin embargo, cuando abrí, entrega para Ayano Kouji-kun, Fufu. Sakayanagi estaba allí de pie con su uniforme escolar, sosteniendo una bolsa de plástico con el logo del restaurante donde pedí comida y mi dirección escrita en el lateral con un rotulador. No sabía que hacías repartos. ¿Necesitas tantos puntos que la clase ni siquiera te da suficiente? Le pregunté. Me crucé con el repartidor en el ascensor y le dije que iba a tu dormitorio. Parecía encantado de dejarme sus responsabilidades. Eso me parece muy inapropiado. Bueno, es culpa tuya por pedir en este restaurante, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no tiene una calificación de 2,5 estrellas en la app de reparto de nuestro campus? Pensé que era una calificación bastante promedio para un restaurante, me encogí de hombros. Casi la gente evitaría un restaurante con esa calificación como si fuera la peste. Ayano Kouji-kun. Sakayanagi se rió entre dientes y entró en mi dormitorio, quitándose los zapatos y dirigiéndose a la sala. No respondiste a mis llamadas, dijo. ¿Así que fuiste tú? ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis métodos. ¿Así es como se llama a Hashimoto ahora? Fufuzu. Se sentó a la mesa en medio de la habitación y empezó a poner la comida de la bolsa encima. ¿No es mucha comida para una sola persona? Preguntó. El restaurante tenía un pedido mínimo, tenía que cumplirlo de alguna manera. Iba a congelar el resto de la comida para más tarde. Me cuesta imaginar que esta comida se pueda comer fresca, y mucho menos congelada. Por mucho que me costara admitirlo, tenía razón. La comida no tenía muy buena pinta. Tenía buena pinta, y yo no era muy exigente. Sin duda me la comería entera, pero si realmente la disfrutaría o no es otra historia. ¿Qué tal si me ayudas a terminarla entonces? Y a cambio, te dejo que me cuentes por qué viniste a mi dormitorio en lugar de echarte. Sakayanagi se rió entre dientes. Puedo vivir con eso. Tráeme un plato también, Ayano Kouji-kun. Asentí y me dirigí a la cocina. Allí cogí 2 platos, 2 juegos de palillos desechables y empecé a preparar té. Si la comida no iba a estar buena, la bebida que tomaría junto a ella sin duda lo estaría. Lo puse todo en la mesa y le di a Sakayanagi una almohada para que se sentara y estuviera más cómoda. Después, ambos nos zampamos la comida. Sin embargo, después de masticar un par de veces, ¿sabe exactamente cómo se ve?, comenté. ¿Insípido y pastoso?, preguntó Sakayanagi. Aunque intentaba disimular su incomodidad al comer, un humano no podía hacer mucho. Imagino que ambos teníamos una expresión bastante parecida. Insípido y pastoso, coincidí. Ambos comimos en silencio. Supongo que Sakayanagi iba a decirme por qué había venido durante nuestra cena, pero ninguno de los dos esperábamos que fuera tan horrible. No tienes que terminarlo si no quieres, Sakayanagi. No me menosprecies, Ayano Kouji-kun. No soy tan desagradecido como para desperdiciar una comida solo porque es tan mediocre. Aún así, la comeré. De alguna manera, lo que dije la molestó y solo la reafirmó en terminar la comida. Porque la incomodidad que se reflejaba en su rostro desapareció en ese instante y fue reemplazada por una sonrisa de suficiencia al notar que aún no me había acostumbrado al sabor extraño de la comida. Después de 20 minutos insoportablemente largos, ambos terminamos nuestra comida y limpié la mesa. Me aseguré de volver a llenar mi taza de té y la de Sakayanagi, que sin duda fueron lo mejor de la comida, y volví a sentarme. Entonces, ¿puedes decirme finalmente por qué viniste? Solo vine a ver cómo estabas, ¿es tan difícil de creer? Mucho, Sakayanagi. Fufuzu, vale. Solo tenía curiosidad por algo. ¿Y qué podría ser? ¿Qué tal tu vida tranquila, Ayano Kouji-kun? Seguro que la clase de educación física de hoy fue un paso maravilloso para completar ese plan, rió Sakayanagi. Me gustaría pensar que un estudiante normal también haría eso. Totsuka no es precisamente una prioridad para nadie. Así que por eso la violencia fue la respuesta en este caso. ¿De verdad estás aquí, Sakayanagi? Fufu, ¿de verdad que no te andas con rodeos, verdad? No respondí, esperando a que continuara. Tenía curiosidad por tus motivos. Me cuesta imaginar que esto forme parte de algún plan maestro tuyo.
Si acaso, habría imaginado que intentarías mantener un perfil bajo por un tiempo. ¿Cómo? No es que haya hecho nada que llame la atención. Bueno, el presidente del consejo estudiantil parece estar bastante interesado en ti, ¿verdad? La sonrisa de Sakayanagi se ensanchó. Así que fuiste tú quien le informó de mis calificaciones. Me preguntaba cómo se enteró. Si bien era posible que Orikita solo estuviera revisando los archivos de estudiantes de primer año al azar, las probabilidades de que revisara el mío y luego investigara a fondo mi examen de admisión eran excepcionalmente bajas. Intentaba averiguar cómo se enteró, pero no tenía ni idea, hasta ahora. Debía haberlo previsto. Pero en ese momento aún no sabía que Sakayanagi estuviera al tanto de la Sala Blanca. Así que no le di mucha importancia después de un rato. ¿Qué sentido tiene decirme esto, Sakayanagi? No tiene sentido. Solo quiero dejar algo claro. Agarró su taza de té y dio un pequeño sorbo antes de volver a mirarme a los ojos. Ya sea por tu propia mano o por la mía, con el tiempo te harás más conocido en nuestra clase y tendrás que elegir un bando, Ayano Kouji-kun. ¿Te refieres a entre tú y Katsuragi? Fufu, tan astuto como siempre. Sakayanagi dio otro sorbo de té. Aunque Katsuragi-kun desistió por ahora de asumir el puesto de líder de la clase, seguro que lo intentará de nuevo. Si el consejo estudiantil acepta su solicitud en el futuro, seguro que habrá más gente que quiera unirse a él. Entonces admites que tus tácticas no son del agrado de todos en la clase. Ni siquiera el mejor líder tiene a todos de su lado, Ayano Kouji-kun. Lo que realmente importa es cómo lidia con los rebeldes. Entonces, en teoría, si me pusiera del lado de Katsuragi, ¿cómo reaccionarías? Me alegraría muchísimo. Después de todo, eso significa que puedo enfrentarme a la obra maestra de la Sala Blanca. ¿Cómo no iba a emocionarme? Es la primera vez que lo mencionas explícitamente, me sorprende. Sé que no eres tonto, Ayano Kouji-kun. Podría haberlo mencionado durante nuestra conversación en la heladería hace unas semanas y habrías tenido la misma información que ahora que no lo mencioné. Es cierto, supongo. Sakayanagi dio un último sorbo a su taza de té y la dejó sobre la mesa. Luego tomó su bastón y se levantó lentamente. Ya es suficiente por esta noche. Gracias por la comida, Ayano Kouji-kun. Aunque la próxima vez que cenemos juntos, yo elijo dónde pedir, ¿de acuerdo? Como te parezca bien. Me levanté y la seguí hasta la puerta para dejarla salir. Estaré esperando a que tomes una decisión, Ayano Kouji-kun. ¿Te unirás a mí y le demostrarás a nuestra clase de lo que eres capaz? ¿O te unirás a Katsuragi-kun e intentarás oponerte a mí? Tendremos que esperar, ¿no? Fufu, exacto. Dicho esto, Sakayanagi finalmente se fue, y yo me quedé solo por la noche. Espero que nadie la vea cuando vuelva a su dormitorio. Aún no había pasado el toque de queda, pero se acercaba peligrosamente. Y ver a una chica salir del dormitorio de un chico tan tarde no causaría una buena impresión. Sin embargo, una cosa era segura. Si quiero que mi vida en paz continúe, tendré que encontrar la manera de lidiar con Sakayanagi.